Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y baila. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y bailan contigo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás.
confesión. Al modo escudero, siempre te espero. Al modo escudero, quédate acá, que lo hacemos de nuevo. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y baila. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo escudero, venite cerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón, que el show comienza. ¡Qué buena función! Buenas tardes. Qué placer estar acá con ustedes. Pero el mayor placer es que ustedes estén ahí con nosotros como cada martes y cada jueves. Hoy trajimos un tema mamuchi, ¿eh? Sí. Un temita. Che, ¿qué nos está pasando ¿Con qué? la coreo? No estamos haciendo coreo, estamos bailando Estamos alocadamente. fluyendo, Estamos haciendo lo que fluyendo. podemos. Está bien. Qué fluye. Gucci ahí, mi amiguita, me estaba diciendo, ¿y cuándo empiezan? ¿Y cuándo? Bueno, Gucci. Señora, hay Gucci. algo que hablar antes. Guchita, ahí estamos. Gucci. A mi izquierda está el potro. ¿Quién? ¿A dónde está? Nico Rodrigo. Troncoso, por Arre. favor. Hola, gente. Ay. ¿Cómo les va? Tipo de despeinaduli, La ¿qué pasó? churro. ¿Cómo andan, che? Buenas tardes. ¿Todo Estamos bien? muy bien, pero mejor te digo, mira, y si no estamos bien, hay que Hay transmitir que buena meterle. energía siempre. Obvio, Eso es lo reina. importante. A mi derecha la chinita Teglia. Hola, ¿cómo les va? Ay, qué voz de qué voz de seductora. Hola, ¿cómo Hola. te va? Bien, ¿Qué tal? ¿vos? Acá estamos. Al Hoy modo vamos a escudero. hablar de un tema. No me hablen así que me duermo. Déjate de ¿A joder. qué es alegría, es energía, es Para eso buena escucho onda, es buen Aspen. humor? No, porfa. Al modo escudero. No, bueno, pero está bueno empezamos? Aspen Por igual. favor, ¿saben de qué? Sí, ya empezamos. ¿Dónde nos pueden seguir en nuestras redes sociales? Es @almodoescudero. Ahí subimos un montón de contenidos. Acá la gente de Dos Reyes Stream sube un montón de cosas Sí. que, ojo, porque uno no se da cuenta de lo que hablamos. Y de repente veo los reels y No digo, me pará, digas. ¿dijimos eso? Sí. Especialmente vos, China. Yo soy una máquina Vos de hablar derrapás. y de ¿entendés? hacer caras. Viste, la China, somos muy... Sí. Muy somos Muy transparentes. extrovertidos. Me gusta, somos transparentes, somos Sí. lo que somos. Es una No. La gente careta no va con Total, nosotros. total, No. total. Igual después, ojo los recortes que hace la producción, ¿viste? Porque, ¿viste? Cuídennos. No me quemé. No me quemé. No me quemé. No me Cuidame quemé. un poquito. Bueno, te así pido. estamos. Ya me perdí lo que estaba diciendo, Estabas obvio. contando la Estaba consigna. diciendo dónde nos pueden mandar audios. ¿Cuál es el teléfono? Sí, nos pueden mandar audios al número que ven en la pantalla, que es
11 56 65 31 06. Está acá arribita, ahí. Exactamente. Agéndenlo. ¿Y audios de qué? Escuchen el Ah. temita de hoy. Escuchen el temita de hoy. A ver. ¿Tanto sexo realmente como parece que todos hablan de sexo, de sexo? ¿Hay tanto sexo? Porque trajimos estadísticas, datos certeros. Data dura. Data dura de lo que está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo a nivel sexual. Entonces queremos saber, ustedes, ¿cómo vienen ahí? Ok. Entonces ok. volvemos a repetir el teléfono, así nos mandan sus audios, Sí. porque no hay nada que me guste más que escucharlos a ustedes. Totalmente, queremos conocer su voz, si no, no tiene sentido, Claro, ¿viste? obvio. Bueno, agendate este WhatsApp y mandanos tu audio ahora, 11 56 65 31 06, repito, 11 56 65 31 06, está acá arribita anotado. Por ejemplo, recién estuve en el programa de Moranza, Sí. Más Moranza, y ¿por qué mi cartera está en el piso? Perdón. Ay, no, que trae... La cartera en el piso no se pone, Laura. Trae miseria. Perdón, amantes amoros, Amados. amados. Casi me estreso. ¿Cómo mi cartera va a estar en el piso? No, sé, Ahí no está, tiene que muy estar en bien. el piso. Estuve en Más Moranza y les pregunté, ¿cuántas veces por semana tienen sexo? Estaban escasos. Ok. Escasísimos. Pero bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Con sí, data. Sí. Porque no. te la voy a tirar directo. Vamos a empezar bueno. el programa con la data. Sí, Dale. directamente. porque quiero hablar un montón opinar. de esto. Tengo un montón para decir. Es que es un re tema el sexo. Es que un re ya no tema. es más tabú. Antes era muy Gracias. tabú hablar de esto. Hoy básicamente no lo es. Pero sí muchas cosas. La gente habla de la boca para afuera y dice de más. Pero escuchen esta data. Por ejemplo, en Japón, casi la mitad de los menores de 34 años, o sea, estamos hablando de gente adulta, la mitad nunca tuvo sexo con otra persona. Mira, Miente. en Japón. En Japón. Bien. En Estados Unidos, 1 de cada 4, o sea, el 25% de los jóvenes, nunca se acostó con nadie en el último año. Ok. O sea, hace 365 días que no tienen sexo. Bien. Para mí. Más del 60% de ellos, más de la mitad, es porque están solteros. Y la mayoría ni siquiera quieren estar en pareja con alguien. Entonces yo lo que digo es, hay un montón de ofertas sexuales. Hoy está OnlyFans, es así como agua sale. Un montón de plataformas diferentes ofrecen sexo virtual todo el tiempo. Pero a ver, el contacto, la realidad. Claro. Porque una cosa es la pantalla, ver mucho... Mucho Ay, biribiri. mucho. En redes sociales, en las plataformas, en la web. Pero en la realidad, en la vida real, se ve que por los datos no estaría habiendo contacto. Claro, a mí lo que me parece... Perdón, ¿terminaste de decir? No, por favor, sí. Lo que a mí me parece es que al tener tanto dando vueltas, al tener tanta Tanta plataforma, demanda. al tener tanto a mano, Sí. uno a veces no accede a ir con una persona. Ponele. Pero qué, Digo, pero te lo traduzco. Sí, pues no te lo entiendo. traduzco. Pero ¿qué tiene que ver lo virtual? Incluso A tiene que ver con algo generacional. Sí. Porque para mí, las personas de 40 para arriba han tenido mucho más sexo que los de mi edad, 35, ponele para abajo. Yo siento que la gente de 35 para abajo no tiene tanto sexo. ¿Por qué? ¿Por qué digo O sea, esto? vos estás hablando de los jóvenes de ahora, de los chicos de 20 a 34. Exacto. Por ahí Exacto. difiero Vos, un por poquito. ejemplo. Exacto, pero digo por qué esto. A ver. Hoy, te lo digo así a lo bestia, estás medio Oh, caliente, adelante. tenés ganas, agarrás el celular, haces Manuel. clic, mirás un video, listo, no tenés más ganas. ¿Se entendió? Resolvés. Te sacaste las ganas en tu casa, Autogestivo. resolviste. Pero pará, cuando yo era chica también existían no, las revistas, no era pero revista. era más difícil. Pero estaba la Sí. web también, ¿no? No, había la no, internet. Claro. No era tanto. No había tanto como No ahora. era era tan tanto. fácil el acceso. Total. Y no había tanto estímulo dando vueltas en la vida en general. Pero por eso, no entonces- tenemos tanta pantalla, tanta cosa. Vos Es lo que verdad. decís es que prefieren resolver solos. Solo en tu casa. Una vez cada tanto te ves con alguien. Pero si no, como bueno, ¿Cada otra cosa, cuánto? listo. Y está bien. ¿Cada cuándo te ves con alguien? Por ejemplo, estás soltero. Si estás soltero, porque una cosa es estar en pareja, Sí. una cosa es estar en pareja, otra cosa es convivir y otra cosa es cuando estás soltero, ¿entendés? Son cosas diferentes. Sí, qué sé yo. Te hablo yo que estoy soltero. ¿Vos estás soltero hace Soltero, cuánto? 32 años. ¿Hace cuánto estás soltero? Estoy soltero desde noviembre, diciembre, aprox. O sea, ya hace También. 7 meses. Sí. Y largos. realmente no tengo ganas de estar con alguien. Cada tanto estoy con alguien, obviamente. Pero si no, no es que estoy Pero si buscando o estás estoy con un- queriendo. ¿Tuviste?
Bueno, pero por eso digo, una vez cada tanto sí. ¿Qué es Pero cada Si tanto? no te resolves solo, digamos. Si no me resuelvo solo, Chicos, me al mata que digas me instante. resuelvo. Me resuelvo solo y es más, tengo Sí, una me teoría. resuelvo solo. Si hay Claro. algún varón del otro lado qué que, miedo. que, Debe que haber, hay comparta, muchos, mirá ahí todos los que están escribiendo. que comparta esta teoría, por favor, denme la derecha porque A todos me dicen ver. que estoy loco. ¿Cuál es la teoría? Yo cuando tengo algo muy importante que hacer, ejemplo, un evento, un Sí. programa, conducir algo, Sí. no me resuelvo solo ni nadie me resuelve nada. ¿Por qué? ¿Qué haces? No Por- entiendo. no lo hago. ¿Qué? ¿Por qué? No me hago la paja, chicos. Nicolás, no. No hago nada, no lo hago. Pero bien, ¿sabes por qué no bien. lo hago? ¿Por Porque qué? siento que me Carmen, quita energía, que me saca energía. No. Entonces prefiero acumular hasta hacer el tenés- programa, hacer el evento, hacer lo que tenga que hacer y después si tengo ganas capaz sí. Tenés que verlo por el lado que dormís mejor esa noche. No, porque al otro día me levanto con ojeras, cansado. Pero así ¿cuánto como que me dura la saquen el paja, alma, Nico? ¿entendés? China. Chicos, No lo tengo escuché. que aleccionar acá. No escuché lo que Pero, dijo. por favor, el vocabulario. ¿Cuánto dura el autoservicio? No, un toque, tampoco dura tanto. Claro, entonces las Pero ojeras. sí, gracias, Stephen. Eliminame, por favor. Pero para un poco, ¿cómo te deja de Siento que me agotado? deja agotado mal y que Pero al otro entonces día- directamente una relación sexual te dejó de cama un mes. No Ay, tengo tanto, mucho que no decir. tanto como... O sea, es peor la Sí, autosatisfacción. la autosatisfacción, sí, como que no lo hago. Y menos estar con alguien, cero. Si tengo un evento o algo importante que yo quiera estar lindo, Ay, para no mí estoy vas con más alguien. lindo. Para mí vas No, espléndido. te lo Vas juro que todo no. con glow, Sí. todo No, reluciente. No, para nada. Descansadito. Para No la nada. puedo creer, Sí, mirá vos. así que en mi caso el chiqui es muy escaso. Pero y tampoco bueno. me gusta y tampoco soy fan. Es como que también está medio sobrevalorado el sexo. Ay. Ah, el sexo. Está medio sobrevalorado. Qué sé yo, a veces la pasás excelentemente bien, obvio que sí. Pero tampoco es la gran cosa. Claro, no es Ya esencial. está, prefiero comerme una hamburguesa con Es porque tenés papita. hambre ahora, gordo. ¿Ustedes me están hablando en serio? Mm. Pero eso Te cambió juro. para mí. Ay, Pero vos, nosotros China, cambió. ¿qué opinás? Bueno, Vos tenés 22. sí. ¿Y 3. cuál es tu opinión al respecto? Porque ya tenemos la opinión de uno de Em, 32 que yo no puedo creer. No, Y coincido más por siendo ahí. hombre. Para mí el hombre es todo el tiempo. Sí, el está hombre es todo el pen- tiempo como demandante de Claro, que quiere. Claro. Y uno también en el día a día, no siempre tenés ganas. Yo por lo hablo, A los hablo de 22 mí. años, ¿no? No. No, cambiaron las cosas, chicos. Cambiaron completamente las Cambiaron. cosas. ¿Cómo a los 22 años? Te entiendo que me digas a los 50. Va, ni siquiera sé si entiendo, pero ponele, no sé, te lo comentaré. Pero a los 22 años tampoco. Por lo menos yo, todo el tiempo, que todo el día, que todos los días. Por ahí todos los días sí, una semana, 2 semanas. Déjame Pero aparte estás descansar. hace muy poquito de novia también. Pero siempre fue así, no Claro. influye. Entonces tiene que ver toda esta data que estamos diciendo Claro. que hoy realmente... Tenemos otras Bueno, preocupaciones. acá los Mario, jóvenes, ¿entendés? acá Mario, ¿cuántos años tiene? Mario es Qué una persona atento, más grande que yo. Mario, ¿Cómo sí. parece? Debe tener, no sé, ni idea cuántos, igual está espléndido. Mm. Pero dice, ¿qué generaciones aburridas estos pendejos? Tenemos- No, Mario, nos tenemos divertimos otras de otras formas, preocupaciones Mario. también. Claro. Tenemos nos problemas divertimos. más honestos. Pero capaz. chicos, ¿en serio que el sexo no es algo importante? Para Es mí- importante, no digo que no es importante. Yo digo que Para mí no no. lo demando todo el tiempo, toda hora. No, que todo. total. Yo como siento que a los estamos 20 más años, relajados. Sos un conejo, sí. literalmente. Pero bueno, hoy por hoy tenemos otras preocupaciones. Yo laburo todo el día, por ejemplo. y Yo a los 20, yo empecé a trabajar a Claro. los 13 años, ¿eh? Por eso. Yo también laburaba todo el día. Total. Pero sin embargo, Escucha, y vos que estuviste en pareja tanto Sí. tiempo, porque digo, si estás en pareja y estás 10 años, capaz que llega un Claro. punto que ya te hartás de siempre Sí. lo mismo. ¿Cuánto le dabas vos por semana? ¿Por semana? Bueno, Por mami, día, por se día. atraganta ahora, por favor. Ay, se hace justamente. yo no, Ay, me justamente. parece que yo no voy a contar algo más. O sea, si no me hubiese separado, lo contaría. Yo como te voy a contar lo que hacía con un Bueno, ex. pero Bueno, si es una un ex, prox. ya está. ¿Cuánto por semana? Un número. De 7 días. 3 de De 7 7. días, ¿cuánto? 4 de ¿Cómo te voy a 7. decir? Es un buchón. 4 de 7. Pero bien. Chicos, pero no voy a hablar de eso. de Bueno, un te, ex. te- te No lo voy reformulo a la hablar. pregunta. No Te voy a decir, reformulo Nicolás la es un pregunta. Damos por sentado Escuchá. sino un par de cositas. ¿En los 10 años fue siempre igual? O fue, Eso sí me lo puedo O fue responder. mejorando. O sea, siempre bien. Que la cantidad de sí. Sí. O disminuyó en algún momento que dijiste, ya me aburrió un poco esto. No, ¿cómo te vas a aburrir? Nunca te aburriste. Ah, bien. Pero para mí no te aburrís. En ¿Cómo 10 te vas a años aburrir? nunca. Y si te aburriste, algo estás Cambia de haciendo mal. pareja. No, no sé si cambiar de pareja. Para mí no, ¿eh? Puede haber crisis en las parejas, puede haber crisis sexuales, especialmente la mujer cuando entra en los 35. Sí.
Es que no quiero mandar al frente a amigas mías, pero No digas nombres. tengo amigas que hace 10 años, ni idea, ya no les importa más el sexo, ¿entendés? Ok, y a Claro, vos sí yo te eso importa. no. Para mí es súper importante. Ok. Pero Es me como parece un que pilar. tiene que ver cómo vos lo pones en práctica. A ver, puede haber crisis sexuales en las parejas y más de tanta data, ya cuando estás más de 5 años, puede pasar, pero me parece que siempre hay que volver a tratar de reconectarse de alguna u otra manera, ¿entendés? Ok. Para el hombre capaz desde una manera diferente que para la mujer. La mujer le pone mucho más cabeza. Estoy hablando en general, no estoy hablando de mí, sí, estoy sí, hablando sí. como la mujer en general. Yo siento que a la mujer, hay una frase muy famosa que dice, a la mujer se la desviste desde la mañana para tener sexo a la noche, Ok, ¿entendés? ok. Como que, ¿no la escuchaste nunca la frase? Yo creo que la escuché, sí. Sí, por supuesto. Que sí. Como Es que una te frase que, trabajan. claro, como Ah. si vos tenés tu marido que no te da bola en todo el día, no te habla, no te escribe, no te dice nada, a la Dejar, noche quiere claro, venir y tener resuelvo. sexo, tipo, chao, Resuelvo andá con la sola. vecina, ni idea. No es, o sea, no, incentivame. En cambio, si vos tenés un tipo atento, que te no sé, que le importa, que te va haciendo todo la cabeza todo el día, llega la noche y Claro. estás Y estás esperándolo loba. divina. Y a vos eso te Claro. pasó, eso lo viviste. Y dale conmigo. Que Lo tomamos iba- como que- un sí. Yo soy una persona Sí. que me gusta cuando estoy en pareja que las cosas funcionen, Bien, ¿entendés? funcionaban, De listo. todo, desde todo punto de vista. Y si no funcionaba, trataba de hacer algo para que funcione. No me Ok. quedo en el no funciona. Yo hasta el Ok. último día que me separo, ahí ya Sí. está. Para, Pero y ya se hasta el habla, último día lo doy todo. Se sienta a hablar cuando estás medio en una crisis y decís, che, gordo, la verdad que estoy aburrido, la verdad que me Ay, qué falta algo, ¿qué difícil. hacemos? ¿Se charla eso o medio como que se va dando y el otro se da cuenta? Me parece que depende de cada pareja. Yo soy de las personas que considera que los temas hay que hablarlos, que hay que traerlos a la mesa, que hay que debatirlos, porque también puede pasar después de muchos años juntos que uno se aburra de lo mismo. Mm. Entonces, bueno, Pero ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos? Si estás enamorada de Sí. esa persona, ¿te aburrís igual? Sí, obvio. Yo estoy enamorado de la milanesa con papa frita y si como milanesa con papa frita durante 3 meses seguidos todos los días de mi vida, la voy a odiar. Me No va a aburrir, sé. voy a querer comerme un fideo con tuco. ¿Vos decís? Es como, Para sí, mí no. chicas, A mí no por me el amor de pasa, a mí Dios. A mí tampoco. A mí no me pasa, Por favor. pero puede pasar que, no solo por la pareja, digo, uno va creciendo y va queriendo capaz experimentar otras cosas o vivir otras cosas, y me parece que eso se recharla. Y después me da bizarro cuando en la pareja uno quiere cambiar y aparece con algo raro. Tipo, Aparece con ay, una tanga, aparece con, cinturonga. claro, con un juguete y no me erotiza. La verdad que me cago de risa si aparece ¿Real? el gordo con Pero un está co- bueno. Y Incentiva un poco no me más. gusta. O sea, vos querés ir a lo básico. Lo básico No. es tata. Me gusta más cuando se da naturalmente. ¿Y cómo sea naturalmente ¿Cómo? que tengas un Ponele, juguete guardado en la cartera? Claro, No, bueno, saca un bueno, cinturonga no. de la Claro. remera. Lo del juguete puntualmente no, lo del juguete puntualmente no. Pero me la baja y no me pasa nada cuando ya está pactado que vamos a tener relaciones. Eso me aburre, por eso no me gusta la aplicación esta Grindr, no me gusta, no la uso para nada. Porque ya está planificado, como que tenés que ir de vestirte. Ya. No, me gusta cuando se da la situación. gusta el Cuando estás con tu romantiqueo? pareja ahí de repente cocinando y pintó O y sea, pintó vos y estás pintó. con tu pareja y vos decís que es reaburrido que, no sé, llegue la noche cuando nos metemos en la cama, Claro. vamos a tener Total, esto. Es de repente, aburrido. estoy cocinando, vamos. Te Está, aburre exacto. lo fijo. Obvio. Cuando Pero- se va ¿cómo dando obvio? la situación. ¿Por qué Sí, obvio? Y bueno, pero cuanto más diferente y entretenido sea todo, es mucho mejor. Sí, Ahora, total. si te agarró la rutina, estás muerta de sueño, pero también es una realidad. Sí. Tenés los pibes, la rutina, o facultad todos los días, despertarte a las Sí. 6 de la mañana, el colegio todos los días a las 6 de la mañana, el laburo, vuelvo a las 9 de la noche. Bueno, Sí, es un embole eso. hay que también. poner, pero bueno, pero hay que ponerle voluntad. Así como te sentás a comer, o sea, No, no, Te claro, no. desvestís. ¿En Si ibas serio a, que no? te ibas a Claro. decir sentarte en otro lugar, mira. Sí. en serio, para mí todo hay que ponerle voluntad. Hay que ponerle, pero hay veces que no podés. Che, No, en el chat sí. se están zarpando. Ay, sí, por Más Dios. que nunca, Ah, más ¿sí? que nunca. ¿Qué ¿Qué les pasa? dicen? Dicen que sos, tenés pinta de gritadora. No, era La China tiene pinta de No, gritadora. No, yo, que justo. vos tenés. Yo tengo pinta de Vos, gritadora. querida. ¿Sos Mirá. jetona o no? ¿Sos? Sí, No, te lo digo lo yo. tomamos ¿Qué, como un qué sí. ser gritona? ¿Decir Ay, por cosas? favor, Ay, si ya decir sabés. cosas. No. Pero chicos, yo no les voy a contar de mis ¿Hablás? intimidades. ¿Hablás? Pero, ¿para qué vine? Hablás en este ¿Para qué momento, vine por entonces favor. si no vas a hablar de vos? Quiero saber esto. ¿Él es el doctor? Él es el doctor. Ay, chicos, Hola. no nos Llegó el podemos doctor y zafar. estamos hablando de esto. ¿se dan Perdone, cuenta? Te das doctor. cuenta. Perdón, doctor. Agradezca que no está al aire porque si no le preguntábamos a usted. Le vamos a preguntar. Puede responder Silvina, igual, solamente decís sí o no. Blanco ¿Hablás? negro.
No. Es un sí, damas y caballeros. Es que paren, Estamos- ¿ustedes son iguales siempre? ¿Hace 30 años? No. Chicos, ¿qué Yo les hace pasa? 30 años no estaba. ¿Hace 20 años igual? No sé, me parece que es como No, va a no, seguir. va a seguir. No, pero hay cositas que uno evolucionando. tiene siempre. Hay cositas que Manías. uno acompaña siempre, que lo ¿Tipo tenés con qué? vos. A ver, Tipo ¿qué decir co- alguna cosita. ¿Qué cosita? No sé, poner, a mí me pasa que yo Socio. medio que me poseo según lo que tenga que hacer. Ah, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo que? Según lo que tenga que hacer. Yo te entiendo. Chicos, está el doctor. Sí, yo no pará, puedo. yo te entiendo Me pongo perfecto. nervioso. Según qué Dale, trabajito ¿y? hacemos. No, según lo que uno tiene que hacer, es como que uno toma un rol. Se pone medio en actor en algún momento. Una perfo hace. ¿Sí? Una perfo, tipo, claro. Pelo para A allá, ver. pelo para acá. ¿Cómo es actor? No, no me hagan, pero. Es que pará, como yo estoy medio que pensando, no actúas- sé si te lo actúo yo, ¿eh? Silvina, por Y favor. sí, un poquito sí, un poquito. O ¿Te haces? exagerás alguna cosa para que el otro se sienta más a gusto, ponele. Bueno, Bueno, eso un pero poquito es, más común. claro, es hacer sentir al otro Sí, disfrutar, que disfrute claro. el otro, ¿no? Yo no entiendo ¿Qué? por qué Ay, no. me están hablando. Nico, ¿querés que te acompañe? No, bueno, chicos, bueno. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Quién es el que Vení habla? para acá y Stephen. hacete cargo. Creo que es Stephen. Stephen se hace el canchero, lo voy a Stephen. besuquear en cámara un día. Stephen, no tire de la cuerda, porque No sabes que en el jodas. baño, acá en el pasillo. Mira, No, Un piquito. no jodan. No, Aparte, no lo ¿sabes qué? busques, Stephen. Hacemos linda pareja con Stephen. La verdad que sí. Los dos Sí. facheritos. Sí, Banco haremos con linda Stephen. pareja. Bueno, volvamos a esto. Perdón. Vos estás en pareja, ¿no? Sí. Nico. O sea, no estoy en pareja, No, es no. un ejemplo, aclaremos. Podría, Pará, pero voy no a quiero. aclarar algo que dice Mario que me parece súper interesante. Mario, ya les dije que está hace 20... ¿Por qué no viene Mario acá a la mesa? Mario, vení acá un día, la verdad. Te queremos conocer. Vení, Mario, un día tenés que venir. Bueno, este sábado vienen a casa a ver el partido, bueno, no importa, ese tema aparte de amigos. Mario pone, ¿qué generaciones aburridas estos pendejos? Gracias. Pone, ese es el exceso de redes, pantallas Sí, y virtualidad. total. Es cierto. Sí. Sí. Es cierto. Pero también agrega algo que sí me parece importante, re importante, es si te aburrís no es por ahí. ¿Viste? El día para mí, y esto yo lo leo de Mario porque opino igual, para mí el día que no te erotiza tu pareja, te tenés que separar. Sí, ni Claro, es lo hablar. que te dije O sea, hoy. no separarte. Sí, o sea, obvio. realmente te tenés que separar porque ¿qué haces? No, hay O formas. sos infiel. No, Pero digo, no. ¿cuál es el sentido de ser infiel? ¿Por Y lo también- sexual nada más? No entiendo. No, pero hay me- formas, porque ponele, hay muchas parejas que cuando les pasa esto de, che, ya no me calienta tanto mi pareja, lo charlan, que es durísimo charlar eso, y dicen, bueno, negra, negro, ¿sabes qué? Anda, hace tus cosas y vemos si podemos rescatar esta relación. Pero pará, no hace Chance. falta ir a hacer sus cosas. Es, mira, me está pasando esto. Pará, quiero hacer un paréntesis. ¿Estamos? Estoy sacando de lado el tema de la maternidad, la lactancia, Sí, lo el cotidiano. embarazo, que hay momentos del embarazo que estás a full, hay momentos que no. Estoy sacando ese tema porque obviamente son momentos particulares. Estoy hablando en general. Me parece que antes de ir a probar otro lado es, mira, me está pasando esto. No sé por qué, no estoy En la misma. no me estoy excitando, no me estás atrayendo, te veo y te amo, pero no puedo, bueno, ¿qué hacemos? Qué difícil. Sí, no, pero pasa. Llama Por una algo- loca de esas amigas No, tuyas. pero pasa. Hay mucha gente, ¿quién cuenta? Nadia Goodman cuenta eso en el video. Ahora lo vamos a escuchar, pero muchas veces pasa que dicen, bueno, no sé, estamos muy estresados, es el laburo, a veces pasa, o sea, problemas económicos, el laburo, la diaria, bueno, no sé, Sí. vayámonos, escapémonos Claro, un fin para de mí semana, va una por semana a ahí. tal lado, vayamos a un hotel una noche, ¿entendés? Para mí también. Probemos con un, no sé, vamos a otro lado, cambiemos de cuarto, no sé, Sí. cambiemos, ¿entendés? Sí. A ver si podemos volver a traernos. Vino más que... No, Vino- escuchá, porque yo, claro, porque pienso que a veces como que te lo llevas un poco a todos lados ese problema, como que puede salir bien, en el mejor de los casos puede salir bien, pero si no capaz te vas de vacaciones y te vas a Bariloche y estás ahí con este tipo que no me lo quiero coger, ¿entendés? Entonces como que es un Ay. garrón estar en Bariloche Y o en aparte, un lugar una lindo vez y... que ya pasa eso, te empieza a caer mal. Ay, la te empieza a persona. caer mal. Como No sé, que pará, porque acá lo ves, empezás a rechazar. tengo Todo otra te amiga que molesta. me dice otra cosa. ¿Qué dice tu amiga? No, me dice, yo no opino como vos. Manden audio los Pero amigos. te mandan sí. un audio al coso, claro. Bueno, voy a decir quién es Gucci. Que ya la nombré hace un Gucci. rato, está diciendo, yo no opino como vos. ¿Cómo opina Me dice, Gucci? sos joda, ¿cómo si no te erotiza te separás? Es que para mí no Sí. puede no erotizarte tu pareja, pero dice, ¿qué haces a los 60, a los 70? Yo siento que voy a seguir a full. Nah, venís, bueno, ¿no? pero para mí no. No sé, me parece. Pero dice, ¿qué haces a los 60, a los 70? No pasa por ahí. El amor en algún momento se apaga o el deseo
Y si no tenés cosas en común, es una cagada. Bueno. Hay que remarla y pone, lo más importante de una pareja es tener cosas en común, y proyectos, ideales. Obvio. No estoy diciendo que a los 60 voy a tener sexo todos los días. Capaz sí. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Pero no estoy diciendo eso. O que a los 70 o cuando estás en crisis. Obvio que no. Por supuesto que es una pata más de un montón de patas que tienen que funcionar. Proyectos, ideales, cosas que quieren, no Sí, sé, la pareja. reírse, ser cómplices, ser compañeros. Hay un montón de patas que sostienen a la mesa. Sí. Una pata es el sexo. Obviamente que no es que se sale la pata y se cae todo. Yo, en un futuro, si no tengo tantas ganas de tener sexo, tengo las otras patas. Exacto. Ahora bien, si ya no te erotiza, estoy diciendo. Claro. No estoy diciendo que tengas menos sexo. Ya no hay química. Capaz te entre erotiza, ustedes. no sé, a los 70 años tenés una vez sexo cada mes. Ni idea, estoy inventando, no sé, o cada lo que sea. Te bajan la Pero caña, igual dijo. te erotiza, ¿entendés? Ah. Te erotiza igual a eso, voy, Gucci. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. Igual a mí me molesta un poco cuando dicen hay que remarla o esas parejas que ponen a pesar de todo salimos adelante. Ay, No, por chabón, favor. si tenés que remar tanto con tu pareja, Te juro. soltala a la mierda y andate solo. Ay, Fluí sí. con la persona que te ayude a fluir, no que tenés que estar remando todos los días de tu vida para Nico. pasarla un poco bien. No. Pará. Oh, bueno, yo también la No, remo y un poco. claro, No sé gracias. por qué te aplaudo, porque yo la remo, pero ¿La remaste mucho en algún momento? Podés remar un siempre la poquito, remo. pues ya. Pero porque me parece que hay que remarla hasta que ya, o esto que estamos hablando, o ya no te erotiza más, no tenés más ganas de tener proyectos, no tenés más ganas de viajar, no tenés más ganas de reírte, no querés ir a Claro. ningún lado. Bueno, listo, no la remo. Pero las crisis son básicas, o sea, toda pareja tiene crisis. Entonces las crisis hay que remarlas. Si no te separás cada 6 meses, ¿entendés? Sí, entiendo que hay que remarlas. Una crisis por año tenés que tener. Está o bien. Una crisis, no sé, más profunda, menos profunda. Pero hay parejas que están todo el tiempo, como el traste, todo el tiempo. No, bueno, y esa después hacen pobre. esos posteos en Facebook que ya nadie usa Facebook, chicos. Dejen de usar Facebook. Y ponen, mi amor, hace 28 años estamos juntos Aunque y nos todos pasó de tratan de todo. Me separarnos. hiciste cornuda, te cogiste a mi Sí. papá. Y te ponen todo lo que hicieron, pero igual te amo. Flaca, sos una boluda. O Ay, sea, sí, amiga, salí de date ahí, cuenta. amiga, porque no es ahí. Te Aunque rebanco. todos Traten de Pará. separarnos, seguiremos juntos. Te rebanco, Nico, Ay, te por rebanco. favor. Sí. Yo también, bueno, ¿Qué? me decían, bueno, pero si vamos, no sé, 10 años, 15 años, y le digo, no es algo que No. vamos sumando años, entonces No. mejor. Total. No es que vas sumando años, entonces va a ser mejor. No, los años que sean lo más, ¿entendés? Claro. No importa si sean 2, 5, 10, 15, 20, grosso. 30 años, me hiciste re feliz, grosso. Pero no es acumulemos años tipo como antigüedad en un claro. laburo. Claro, total. Mira, una vez... Imaginás lo cual sería. Una vez lo llevé a un novio mío a una cena romántica, no sé, en un lugar allá en Funes, en Rosario. Un beso a la gente de Rosario. Y había que dejarle una notita, porque era la temática del bar, era un papelito que vos qué le dejabas lindo. algo. Y yo le puse, porque un poco pensaba como que quizás no iba a seguir mucho más. Entonces Sí. le puse, disfrutemos hoy Sí, y obvio. disfrutemos este momento que es hermoso y es hoy, le Sí. puse. Sí. Porque está bueno eso. Obvio. Al Valorar, margen de sí. cuántos años estemos, disfrutemos lo que Sí, estamos sí. ahora pasando, que es divino, y después, bueno, Qué lindo. que pase lo que tenga que pasar. Pero una cosa es, disfrutemos el hoy porque la verdad tengo cero proyecto con vos, no me importás nada, ni idea qué va a pasar. Y otra cosa es, disfrutemos el hoy y construyamos el mañana. Ay, mamono, por qué favor. La vida Chicos. es un sinfín. Chicos, yo te tiro las frases que me salen del alma. Me encanta. A mí las frases Ay, me chicos, salen del corazón. ¿Por qué se pasa tan rápido la hora? ¿Cómo 40. ya es? Chicos, ¿cómo 3 es 40? menos Chicos, que 20. se Acaba de empezar el programa, no entiendo. No tiene sentido. No, por No sé favor. qué hice. En 15 minutos, a las 3 viene el doctor. El doc. Que vamos a estar. Sí, el doctor. Sí, Anaña, que vamos a estar hablando hoy con el fútbol. Un montón de nuestra selección estuvo lesionada antes de empezar. Vamos a estar hablando de las lesiones en los deportes, especialmente en el fútbol, de rodilla, de todo. Y va a estar el doc para sacarnos todas nuestras dudas. ¿Tenemos algún audio de nuestros oyentes amados amantes? Sí, cómo no. Por favor. Si no le pones ya, te beso. Hola, buenas tardes. Soy Claudio de Clayton. Lo puso. Claudio. Respondiendo a la pregunta, yo creo que hoy en día no se moja tanto. En mis épocas yo mojaba todos los fines de semana con una distinta, ¿viste? Hoy mis nietos son unos maricones que si
que si coger con química, qué sé yo, ¿viste? En mi época cogíamos todos los fines de semana. Hoy ya no se coge tanto. Ay, ¿quién es este señor? Qué sincero, Qué Claudio, señor que horrendo. sos. No, ¿cómo le vas a decir así a nuestros amantes Señor amados? horrendo, son mariquita. Y Claudio. que haga que sea mariquita, tu nieto, que haga lo que Totalmente. quiera. No, Sí. pero lo quiso decir como falta de sexo, no quiso decir por Somos homosexualidad. más Por eso. no. conscientes los Bueno. jóvenes, chicos. Me Somos gust- más conscientes, eso pasa. No, chicos, no. El Sí. sexo se disfruta. No, somos más conscientes El del sexo se intercambio disfruta a de determinada edad. energía. ¿Qué lo vas a empezar a...? Pero pará, el sexo bien, no estoy hablando de sexo por sexo. Claro, promiscuidad, dijo él. No, que no, tenía, no. chicos. Estoy hablando del encuentro sexual. No. No, chicos, está el médico acá. No puedo creer lo que estoy escuchando, dicen en el chat de YouTube. Sí, sí, sí. Claro, no, yo tampoco. Yo tampoco, Este mi señor amor. no lo pongan al aire. No, yo tampoco, Me cogía obvio. toda. un Escúchame, asco. Stephen, ¿podemos escuchar a Dalia Goodman a ver qué dijo específicamente sobre el sexo? Le dijo, En el momento en el vínculo, no sé bien a qué edad se da, en qué momento se da, que vos lo re querés al otro, lo amás, no te querés separar ni en pedo, pero todo lo sexual hay un momento que empieza... todo empieza a dar como una paja, ¿no? Total. Sácame el pijama, Ay, total. quiero dormir. ¿Viste cuando garchás que decimos, y está bueno con una persona que estás hace mucho, decimos, en 2 semanas más tiramos, está bien. Pero el tema del preparativo es como, y aparte empiezo a especular todo. Digo, y si yo acabo primero, tengo que esperar que él Ay, termine. total. Tanto. Total. Y me empiezo a hacer la gauchita. Digo, ay, quiero que acabes, quiero que acabes. Ay, quiero ir. total. Quiero ir, tengo cosas para hacer. Te empieza a caer la lista de que tengo cosas para hacer. Yo la pasé bien, ahora tengo cosas para hacer. Ay, totalmente. Ay, ¿tanto piensan Ay, en el chicos, momento? no, me siento muy ¿En identificado, serio? muy identificado, No muy te la puedo identificado. creer. Como que bueno, ya, pasémosla bien y ya dale que tengo que sacar a los perros, ¿entendés? ¿En Dale, te lo serio? juro, te lo juro, ¿No te lo parás a juro. disfrutar el momento? Te- Eso yo... Sí, pará, según, yo voy a, puedo contar una situación mi íntima. amor, podés contar. Bueno, estoy con un pibe ahora que me veo que él es larguero, ¿entendés? Entonces en un momento se fuma un puche, 3 horas pasan, papi, Pero no. pará, Yo tengo sí, una ay, vida. me preguntaste, Hacemos lo que hay disculpa. que hacer y me voy a mi casa y vos te vas a la tuya y seguimos trabajando y haciendo Claro, nuestras pero cosas. ves, yo para eso no estoy con nadie. A mí no me pasa eso, ¿entendés? ¿Qué te pasa a vos? No, a mí me pasa que me conecto. Pará, y te está hablando Me una conecto media persona, hora. pará, y te está hablando una persona que no para en todo el día, o sea, que no paro de laburar, de ir, Ah. venir, de todo. O sea, estoy a full. Pero es como que en ese momento digo, ok, presente, disfruto esto. Perfo. Si no es como un laburo más, ¿entendés? Un laburito Sí, de- coincido en que está bueno el presente y eso y me pasa que la paso muy bien. Sí. Está buenísimo, pero ya está, o sea, 3 horas, ya está, basta, 1 y pic, 15 minutos. No, 15 minutos no. Claro. Pero digo, 3 horas es un montón, O 3 sea, horas. Frenar a fumar un pucho Sí, sí, y en el después medio. seguir, ¿qué? No, A mí No, te dale, atrae dale, mucho dale. ese, entonces. Una vez cada tanto hacer como esas situaciones de toda la noche Pero vos 3 horas te espectacular. bancás, Pero gorda. Re, obvio. ¿Sabes cómo te queda? Claro. Pero perdón, cuando 3 ustedes horas es una empiezan a salir barbaridad. con alguien, saquemos Sí. una relación de 10 años, cuando ustedes empiezan a salir con alguien, los primeros 6 meses, Ay, Mirá, yo te voy a decir algo. Cuando tenía 19 años, que tuve uno de mis primeros novios, no parábamos un segundo. En un día, capaz Pero a 8 los veces. 32. Me acuerdo patente. Amigo, 8 feliz. veces en un día, 19 años. Pero ¿qué pasaba? Yo también, 8 Estaba veces. al pedo. No tenía problemas de dinero. No tenía que pagar alquiler. No tenía perros que sacar. No tenía ningún familiar ¿Ves? enfermo. Vivía con mis papás. Entonces, lo único que pensaba era en estar con él haciendo Exacto. eso. Entonces, como que ahora con 30 tenés 80 millones de cosas por resolver y que encima te gustan, entonces como que el sexo pasa a una 15ª parte. exacto. No me Yo pasa. coincido en todo lo que dice Nico. no coincido para nada. Me voy a postular, voy a hacer un partido político y me Para voy a postular. nada. Para Y las tiene maritas. mucho que ver, vuelvo a esto, a lo que uno hace durante el día, no en el acto sexual en sí. Para mí el sexo se disfruta las 24 horas del día. Ah, por favor. Sí. Pero Qué y ponele, pesada si no lo ves esta. durante todo el día, ¿cómo te Te labura? manda fotos, ¿Qué? haces durante- videollamadas. ¿Pero durante todo el día? Sí, claro que Pero sí. si no estás con el celular, por ejemplo, o No, estás bueno, está trabajando. bien. Un rato, anda a un lado, un toque, un algo, ¿entendés? Hay que incentivar, chicos. El sexo se incentiva todo el tiempo, ¿entendés? No, me da como que hay que dedicarle Sí. demasiado. No, me bajo. Me bajo, me bajo. Por me favor, bajo, me bajo. entonces vos estás con Carmen Barbieri, ¿qué opina esto? A ver.
¿Cómo es Carmen en el sexo? ¿En el sexo? Uy, hace tanto. Bueno, ¿Hace cuánto? 9 años, 10. 9 años, Carmen. Ah, bueno, ya un 8 extremo. años, no me acuerdo. ¿Pero por qué? Estoy grande y el sexo tiene que ser con alguien muy especial. Tiene que ser alguien que me mueva el piso. Si Claro. no, el tema del sexo es que siempre fue así, me parece. Así también. de romántica. Ah, sí, tenía que ser muy inteligente, tenía que tener un humor maravilloso y cantar bien, porque si se desafinaba, como me dolía. El sexo no fue tan importante en mi vida como el amor, Exacto. como la previa, como el beso, como Ah. la mirada. Total. Ay, me encanta. Coincido también. Banco. Pará, sí, no hay nada más lindo que la mirada, el beso, El chape. beso. El chape. El chape beso, es todo. Sí. Chapar, pero hay muchas parejas que ya no chapan, sean Qué piquito. triste. Ay, no. Qué triste. Pico tortuga. Sean pico tortuga, tipo, hola, buen día. No, horrible. Chape es todo. Un Claro. abrazo ahí. Y que se también, encienda El todo. abrazo, el chape, la mirada, la respiración. La mano. Ah, siento que estoy ahora rápidamente, se me ocurre una A teoría ver. en mi cabeza que no la voy a analizar tanto y la voy a decir. Que en los momentos, en la época de Carmen y de todas estas personas, Sí. que tiene Carmen 70, ponele. Debe tener. Ponele. También un poco estaba la cultura del romance. ¿Por qué? Porque esa cultura del romance ¿Y la ahora veíamos. no está? Esperá, la veíamos en Sí. la tele, Sí. un poco consumíamos esas Sí. historias de amor, la. Después se empezó a hablar un poquito de sexo y cuando se empezó a hablar un poquito de sexo, vamos a la generación Silvina Escudero, ya empezaron a darle con todo al sexo. Y después los más jóvenes como nosotros, Somos volvemos monjas. volvemos un poco a otra cosa. Pues ya está, ya nos cansó hablar de sexo y tener sexo. Como que Sí, tal ahora quizás cual. sí buscamos un poco el romance, el amor, Exacto. otras cuestiones. El Me cariño. parece Pero como que pará, dio una vuelta. Yo también busco el romance y el amor. Pero ponele algo- Para mí el sexo por sexo con alguien ignoto Exacto, que ni eso te iba idea a no decir. tiene ningún sentido, ¿eh? Es lo que ella también decía. No, para mí no tiene Estar ningún por sentido. estar, es No, como- pero Lo- 9 años. Por sí. ahí alguien en su momento lo habrá hecho en lo mejor de sus tiempos. Pero estar por estar con alguien, a mí me da un poco de paja. No, yo tengo que conocer a la otra persona, seguro Sí. eso, ¿eh? Para mí sí. Sí, O sí, no sí, leas totalmente. todo lo que te están poniendo en el chat. No voy a leer el chat. Ojo, No voy a leer porque el se chat están porque hoy es zarpando. un día controversial que estamos justamente hablando de... básicamente Sí, un montón de sexo. cosas. Claro. ¿Saben qué? ¿Qué, mi amor? Mientras nos acomodamos, Sí. vamos a invitar al doctor Anaña, Andrés Anaña, que él es traumatólogo especialista en cirugía robótica de cadera y rodilla. Pero te voy a dar un consejito. Porque ahora estamos en época de mundial y algo que nos caracteriza a los argentinos es que somos pasionales y fanáticos del fútbol. Y Zafirus, que es industria argentina, creó estas fragancias que son textiles. 4 fragancias, una sola pasión. Zafirus, la fragancia que elegís para cada día. Mira. Se acerca el tiro de gol. ¡Hacelo! ¡Sí! ¡Hacelo! 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 ¡Sí! ¡Hacelo! ¡Hacelo! Zafirus Mundial, edición limitada. Sí, sí, sí. Acá estamos con el doctor Andrés Anaña. Un aplauso para él. Mil gracias por venir, Doc, porque estamos en Mundial. Estamos todos hablando del Mundial todo el tiempo, del partido de fútbol, de los lesionados. Antes de que empiece el Mundial era, este está lesionado, el otro está lesionado, que la Sí. rodilla, que el codo, que la cadera, que la espalda. Y vos sos especialista en cirugía robótica. A mí esto me parece el futuro directamente. Terrible. Cirugía robótica de cadera y de rodilla. Así es. Bueno, tenemos el Instagram del doctor para que lo empiecen a seguir, por favor. Quiero que lo pongan en pantalla. Sí, ahí está la matrícula, pero quiero el Instagram del doctor, así lo empiezan a seguir en redes sociales. Y le queremos preguntar todo, especialmente el tema de la rodilla, ¿no? Porque la mayoría de los... Bueno, yo mis rodillas son
directamente 2 bolsas de arena. Ay, que tal hacen- cual. Sí. Por el baile, pero no vamos a hablar de mis rodillas. ¿Podemos ver lesiones y que el doc nos las explique, por favor? A ver, ¿a quién tenemos primero? A Gaby. Pregúntale nomás qué está cargando. Gaby. ¿A Gaby? Sabe mucho de fútbol. Gaby, que es un jugador del Barcelona. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, es muy famosa esta lesión porque parece que se rompe solo en una jugada que está ahí, es la que da vuelta por todos lados, pero hay Sí. una jugada previa donde él sufre el traumatismo y que siguió jugando 2 minutos y después, por Dios. corriendo solo en un giro, parece que se rompe ahí. Ahí lo Entonces, vemos, a ver. Ay, queremos Sí, verlo hasta de hubo un entrada. problema ahí con el equipo médico en su momento, que por qué no lo habían Ahí- sacado. Es muy difícil a veces sacar un jugador. Ahí está, a ver. Esta aparatosa entrada le atienden los médicos. Esa es, Sigue claro. jugando y solo 2 minutos después llega ese mal apoyo. Pero ¿tienen relación ambas jugadas? La rotura del ligamento cruzado anterior se Claro. produce. Gaby, ahí está, ahí nos lo explica el doctor. traumatismo, Saquen, claro. por favor, el audio, Stephen. Ahí es donde él se rompe, que es un mecanismo. Ahí. Claro. Generalmente hay el pie fijo en el piso, en este Sí. caso, y un traumatismo lateral sobre la rodilla que hace que la rodilla se vaya en valgo, que es que se va de afuera para adentro, se dobla, Sí. y con una pequeña flexión o desaceleración, Sí. combinado a una rotación, se rompe el ligamento cruzado anterior y puede estar asociado a lesión de algún ligamento lateral o de los meniscos también. O sea, sí o sí, la rotura del ligamento cruzado hace que se rompan otras estructuras dentro de la rodilla. Esta es una tríada que se da, que es cuando se rompen estos 3, el ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral y el menisco, pero a veces se puede romper solo el menisco, o el ligamento cruzado o asociado al menisco. Depende de la intensidad del traumatismo. ¿Y esto causa muchísimo dolor, pseudo dolor o es grave? No, generalmente causa un dolor enseguida en los futbolistas, en cualquier, ¿no? Sí. Te genera un dolor Ahora estamos y hablando de- con los minutos se te empieza a hinchar la rodilla y empieza todo lo que es la impotencia funcional, que es sentirla inestable o que le cuesta movilizarla, o dolor para hacer los movimientos habituales. Después está el otro caso conocido también, que fue el de Palermo. Para una pregunta más. Sí. ¿Y tiene que operarse instantáneamente o hay que No. esperar a hacer reposo? ¿Cómo es eso? No, bueno, ahí hay que separar en 2 grandes grupos de Sí. deportistas, ¿no? Está el deportista profesional y está el deportista de... Sí, el que juega los lunes con los Claro, amigos al sí, fútbol en la tal canchita cual, del ¿sí? barrio. Sí. Entonces, primero tenés que separarlo desde el punto de vista de uno que es la presión deportiva, todo el tema económico que está alrededor de los jugadores, de la vuelta a la cancha rápida, de los sponsors y todo. Y después está el jugador común, ¿no? El que por ahí entrena una vez por semana o ni siquiera entrena y juega los fines de semana. Vos tenés en cuenta que el deportista profesional va a rehabilitar una vez operado todos los días Sí. durante 7 meses, hasta a veces doble turno. 7 meses, dos. Sí, un ligamento cruzado. 7 meses De para 7 volver a la cancha. Sí, de 7 a 8 meses. Con una buena Montón, recuperación, sí. ¿no? Montón. Y vos que sos un normal, por Sí. decirlo de alguna forma, ¿no? Que con suerte vas 2 veces al gimnasio. Claro, de onda, claro, pues que- si no te voy a la canchita no, directo. venís a ver a nosotros y decís a los 6 meses ya querés estar jugando al fútbol. Y con suerte habrás sumado 40 sesiones de kinesiología, si es que las Claro. hiciste. Entonces, nada, separando en 2 grandes grupos, lo ideal es 8 meses para el no deportista profesional, ¿no? Porque va a llevar otros tiempos, la rehabilitación la va a ser distinta, la va a hacer donde le toca por la prepaga o a donde Claro. va. Entonces hay que llevarlos más despacio, hay que esperar lo más importante que el injerto se consolide, se fije bien, ¿sí? Para que quede estable la rodilla y que no se vuelva a romper si uno Claro. vuelve de forma precoz. O sea, capaz vuelve al año. Hay algunos que vuelven al año, pero a partir del 8º mes ya pueden volver. Y siempre te queda como ese Es como dolorcito, viste, de por resentimiento, vida, te queda resentida esa rodilla forever. Nunca vuelve a ser igual una rodilla. Nunca vuelve Nunca a ser. vuelve a ser igual. Siempre vas a saber que algo pasó ahí o algo vas a sentir. Y después es siempre lo que decimos, una vez que vos te rompiste un ligamento de una rodilla, te operaste, Sí. o pasaste por el quirófano por una cuestión articular, del motivo que sea, vas a tener que hacer gimnasio toda tu vida para poder hacer deportes. Tengo Ahí va. una Eh, otra pregunta después. Sí. Y después, Para bueno, Nico, decinos, sí, que... No, que iba a preguntar un poco, va de la mano con lo que estamos hablando, si hay lesiones que son irreversibles, que nunca más podés volver a jugar a la pelota. No. Siempre todo es riesgo-beneficio, ¿no? Cuando te dicen, mira, no juegues más es porque vas a terminar de romperla y vas a terminar con una artrosis tan grande que vas a terminar con una prótesis en el corto o mediano plazo. Pero bueno, no hay lesiones que te digan, sí, por ahí a nivel profesional. ¿sí? Claro, Pero a que nivel tengas que amateur, dejar la carrera, claro. por ejemplo. Y sí, algunas sí.
Algunas qué que dolió. nunca te pero la tenés que dejar no porque no puedas hacer tu vida normal, porque nunca podés volver a competir con esa intensidad. Yo te voy a contar algo personal. Yo tengo al día de hoy rotos los meniscos posteriores internos de ambas rodillas. Y así vivo, bailo, así Sí. bailando, me Sí. compré mi casa. El 60-70% de la población a partir de los 25 años vos te Sí. haces una resonancia de rodilla y vas a tener el cuerno posterior al menisco interno con una lesión degenerativa. Eso lo tienen todos. Ah, eso listo, no quiere estoy decir que dentro del sea- 70%. Eso no quiere Perfecto. decir que sea quirúrgico ni nada. Es Listo, más, sigo por viviendo con ejemplo, eso. ¿No te duele a alguno de acá le duele la columna? Sí. ¿Sí? Ah. No, bueno, La más joven. bueno, a los que no, nos hacemos una resonancia y vamos a tener hernia de disco, artrosis en la columna. A partir de los 20 años es común que empiece todo eso. Entonces, sí. Sí, entonces, yo a los 25 ya los tenía rotos. A los 26 se me salió la rótula del... Bueno, pero Sí. por el baile se me salió la rótula del lugar. entonces no hay que ir a buscar cosas en los estudios por imágenes. Eso es un problema también de pedir. "Oh, me pidió una resonancia, me la hice", uno va buscando una resonancia, porque después aparecen cosas que no te están generando síntomas. Claro. Entonces la resonancia es para confirmar un diagnóstico clínico, no Pará, para hacer es sino- clave lo que está diciendo Qué el dato. doctor Andrés Anaña en este momento, porque muchos nos hacemos estudios y decís, estoy todo roto, tengo que... O sea, es Sí. sintomatológico. Si vos tenés algo que no te deja o hacer actividad física o lo que sea, ahí sí, no Claro. por imagen. Qué importante eso. Doctor, vos sabés que tengo yo un dolor en la rodilla constantemente. Ahí que tengo que ir al médico, básicamente. O puede ser medio como que pasa. No, hay que, hacerte una historia clínica Ok. de hacerte ciertas preguntas para ver qué tipo de dolor de rodilla Claro, porque sería. es normal, digo, revisártela. que después de los 30 empieces a tener cierto dolor en las articulaciones. Y hay que mantenerse entrenado, ir al gimnasio 2-3 veces por semana. Después tenemos, Lo que obviamente, hacemos. hay una nueva, con las rodillas, todo lo que es el running. De repente los... Uy, el running hace bolsa Más las 35, rodillas. más 40 que nunca corrieron en su vida salen a correr. Los que van a hacer CrossFit de entrada meten sentadillas profundas como si hubiesen sido Navy SEALs desde los 20. Yo te meto unas Después, sentadillas sí. profundísimas. Sí. No, el boxeo no tiene. Tenés el impacto del traumatismo, Claro. pero no, es mucho más aeróbico. Pero después tenés, CrossFit, salir a correr. Todos estos deportes que no se hacen de forma controlada, Sí. terminás en el consultorio del traumatólogo. ¿Y qué es lo mejor para alguien que a los 40 nunca hizo actividad física ni dedicó su vida al entrenamiento? Natación. Y dice, la verdad, necesito empezar a entrenar porque el médico me dice que entrene. Sí. ¿Qué actividad física le recomendás a esa persona? Bueno, primero lo más importante es el tema del peso, ver que estés en peso para poder hacer impacto y todo. Claro. Ok. Entonces, sí, por ahí a veces tenés que ir con un nutricionista y con un preparador físico desde el punto de vista para que, mira, la cuenta es así, un Sí. kilo de más son 7 kilos para la rodilla. Un kilo de más Sí. son 7 7 kilos para por- la Pobre rodilla. rodilla, chico. Entonces, No, vos estás no, espléndida. uno Vos se estás va, en peso. uno se va acostumbrando al sobrepeso y no te das cuenta, pero de repente si vos tenés 3 kilos de más es como de golpe, como que yo te dé una mochila con una pesa de 20 kilos y te diga camina. Claro. Eso es lo que Claro. siente tu rodilla. ¡Ay, Pero te vas tremendo! acostumbrando y eso te gasta más rápido los meniscos, el cartílago y te aumenta la pendiente de la artrosis. ¿Y el ciclismo qué onda con la rodilla? No, el ciclismo ¿Está va bien. bien? El problema con el ciclismo son los accidentes. Ah. De repente hay casos famosos, ¿no? Sí, De se accidentes, llevan puestos los se llevan puestos, autos, se caen sí. traumatismos, mismo en las pistas de ciclismo o cuando Sí. llueve. Sí. El problema con el ciclismo es los accidentes. Pero Ok. tenés que estar también bien entrenado porque podés tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, si vos no entrenás bien la parte muscular del cuádriceps, isquiotibial y todo, y estás pedaleando 2 horas o 3, porque el tema del ciclismo para entrenar vos, por ejemplo, para hacer 50 kilómetros en una bici, es muy difícil salir a entrenar con bici 1 hora. Sí. Vos son entrenamientos de 3 o de 4 horas para juntar kilómetros. Entonces, ¿Tanto? Y sí. Yo cuando salgo a andar en bici hago 1 hora. pero eso es andar en bici. Sí, claro, yo ando, sí, no voy a Claro. hacer ciclismo, es cierto Sí. lo que dice el doctor. Sí. ¿Puedo decir algo? Tiene mucha claridad este doctor. Sí, sí, Y sí, sa- sí, y sí. mirá y tiene mucha gusta, labia, me ¿eh? gusta. Epa, el programa de streaming del doctor, ¿eh? Ojo. Él sabe de fútbol, ahora el mundial, ahora vamos. Mirá. Pearson. ¡Ay, el doctor Lucas Pearson nos está! Un aplauso al doctor Lucas Pearson. Un beso, Doc. Pearson. El doctor Lucas Pearson está diciendo excelente médico. Sí, Un un crack, crack. Lucas. Pará, Sí. un crack, el doctor nos está explicando todo, Sí. cosas buenísimas. Bueno, estábamos con el tema del mundial, teníamos más lesiones de futbolistas. Sí. Ah, porque Neymar lo de jugó- Neymar jugó fue bien. tremendo, que se fue de la cancha directamente llorando. ¿Podemos Sí. ver eso? A ver. Ay, me cayó. Chicos, me impresiona esto. ¡Ay, la rodilla! ¡Oh! Sí. No.
Ah, es el tobillo, no entiendo. La No, rodilla. Neymar mirá tuvo cómo una se le va. lesión del cruzado anterior con un partido contra Uruguay. Por favor. Del cruzado. Ay, Anterior, y ahí se claro. cayó directo al piso Claro, por ese pisa, mal apoyo. claro, sí, no, pero pisa solamente y- pisó mal, Doc. Sí, pero la rodilla se le va para adentro. Y en semiflexión. O Y sea, aparte por él tiene pisar un- mal, sí, chau. Sí, ahí, track. Y una cosa, voy a hacer una aclaración. Y miren los músculos que tiene ese Sí, hombre. está muy no es que trabajado. no Porque está entrenado, entonces claro. directamente nos pasa a nosotros Ahí y ven. sacrifíquennos en la Sí, cancha ya está, directamente. sacame la ¿entendés? pata. Claro. ¿Y esto cómo hizo para recuperarse? Lo sacaron en camilla, ¿no? Sí, Creo, y, directamente. Claro, y después tenés que esperar un periodo generalmente de 2-3 semanas para que se desinflame la rodilla. Ah. Esto para cualquiera, no solo para deportistas profesionales, sino para nosotros, ¿no? Tenés una lesión en la rodilla, un cruzado y ya quieren operarse, van al médico, operame ya. No se puede. No, tenés que esperar, tener una rodilla sin dolor, que tenga el rango de movimiento completo y que esté desinflamada. Si vos entrás al quirófano con una rodilla que te duele, que no la puedes extender Sí. completa porque está hinchada, y te operás, los resultados van a ser malos. Entonces, hay que esperar, hay que desinflamarse, nada nos corre, ¿sí? Sí. Porque no somos profesionales del deporte menos todavía. Sí. Entonces, esperar que se desinflame, entrar al quirófano sin dolor en la rodilla, que esté desinflamada y vas a tener muy buenos resultados. Obviamente, siempre averiguando con qué profesional te vas a operar, que sea especialista o subespecialista, mejor dicho, Ah, mira. en reconstrucción de la rodilla. Doc, vos sos especialista justamente en esto, ¿no? En rodilla. Yo hago, sí, cadera y rodilla. Cadera y rodilla. ¿Y qué quiere decir esto de cirugía robótica? Bueno, lo de que es cirugía robótica es para tratar, como por ejemplo, lo que son las secuelas a largo plazo de un deportista de alta competencia que tuvo varias lesiones en la rodilla que terminó en artrosis. ¿Sí? Hoy en día, a través de inteligencia artificial, software específico y una asistencia robótica en quirófano, colocamos las prótesis de forma personalizada de acuerdo a la anatomía y a los ejes del paciente para que vos puedas realizar la actividad que quieras hacer sin ningún problema, ¿no? Me Antes- interesa mucho porque siento que en algunos años o en algún momento me va a tocar, porque realmente, para seguir bailando también, Creo que no. ¿esto es mínimamente invasivo? Sí. ¿Esto es una cirugía ambulatoria? No, ambulatoria, los No. reemplazos protésicos en Argentina generalmente se siguen haciendo con un día de internación o un Ok. día y medio. En ¿Y Estados cuánto Unidos- reposo luego? No, por ejemplo, si vos tenés un auto automático con un reemplazo de cadera o de rodilla al lado izquierda, a las 2 semanas estabas manejando. Ah, es bastante sí. rápido. ¿Y actividad física al cuánto Y tiempo? actividad física, sí, a los 6 meses. Actividad física completa a los 6 meses, pero a partir del tercer mes, por ejemplo, un reemplazo de cadera, ya puedes estar corriendo, hacer natación, puedes hacer yoga, podés trotar, andar en bici en forma deportiva, eso no hay ningún problema. Puedes ir al gimnasio, a partir de la 6ª semana ya hacen cosas más fuertes en el gimnasio. Claro. Qué loco esto de la inteligencia artificial y de la tecnología nueva que va apareciendo. Y siempre pienso en los médicos, bueno, en un montón de profesionales, pero bueno, en este caso la medicina, que están todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas todos los días, porque todos los días hay claro. algo nuevo, es tremendo. Sí, bueno, los años más difíciles son los primeros, después como que te tenés que ir manteniendo actualizado, pero todas estas son herramientas que nosotros no lo vemos como que nos van a reemplazar, sino como que nos ayudan, nos complementan y Claro. nos potencian. ¿Sí? Hoy tenemos información en tiempo real de todo lo que estamos haciendo, con precisión milimétrica y de medio grado, de cómo ponemos una prótesis, de qué forma la estamos poniendo y la reproducimos con la asistencia. Es más robótica. preciso ahora. Contra preciso. Tenemos Wow. una precisión de medio milímetro y de medio grado cuando estamos trabajando sobre el hueso para poner una Wow. prótesis. Que si vos, por ejemplo, un reemplazo de rodilla que tenés 14 cortes en el hueso en total, lo multiplicás por la cantidad de probabilidades con un posicionamiento de medio milímetro y medio grado cada corte en los 3 planos, tenés 5 millones de formas distintas como poner una prótesis de rodilla. Donde el punto biomecánico exacto para vos es uno solo. Que de Tremendo. acuerdo a un estudio tomográfico, de acuerdo a tu anatomía, de acuerdo a tus ejes, a cómo están tus ligamentos, se termina poniendo de una sola forma que nosotros lo hacemos en la computadora con inteligencia artificial y lo reproducimos con el robot. Mira. En la vida, ninguna especialidad ni nadie puede tener una presión de medio milímetro y medio grado en los 3 planos del espacio. No Claro. solo por ser cirujano, no. En ninguna cosa. Sí, Claro, sí, sí, realmente Wow. a mí me parece admirable la profesión, yo lo digo siempre, ¿no? Los médicos, básicamente estamos vivos gracias a los médicos, tienen una cantidad de información en su cabeza, de habilidades, todo el tiempo tienen que estudiar, es una profesión que constantemente tienen que estudiar. La verdad me encanta tener una sección cada tanto en nuestro programa donde podemos hablar de salud. Nuestros amantes, amados, siempre nos escriben con preguntas, así que estoy súper agradecida. Quiero decir el Instagram que es @motionclinic.ba, que es motionclinic.ba, @motionclinic.ba.
yo siento que todos tenemos problemas de rodillas. Sí, total. Realmente es súper interesante escucharte, Doc. ¿Hay un número de teléfono para comunicarse también con el doctor? Por favor. Doc, ¿cómo es el número de teléfono para que se comuniquen con vos y puedan sacar turno? No me acuerdo, a mí me mataste. Del doctor Andrés Anarnia, ¿no? Ahí está. 11 39 26 65 48. 11 39 26 65 48. Muchísimas gracias, Doc, Qué por genio, venir. Doc. ¿Tiene alguna otra pregunta? 1,5 millones Queremos que de vuelva igual. preguntas Tengo tengo miedo para que vuelva. hacerle. Es que la productora nos hace redondeen está hace un montón. Sí. Pero la verdad, es Tiene que un volver. placer escucharte. Sos súper didáctico al hablar. Muchísimas gracias y esperamos que vuelvas en algún momento, ¿no? Por favor, Por doctor. Por Gracias favor. a Gracias, ustedes por pero la un invitación. beso, un aplauso al doctor Anarnia. Gracias. Muchísimas gracias. Obviamente, muchísimas si del gracias por otro estar lado, acá. si del otro lado ustedes tienen preguntas, en el Instagram escríbanle y quizás Re. el doctor ahí les responde, ¿ok? Ustedes agréguenlo y le preguntan, le van haciendo las consultas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Aplauso para el doctor Anarnia. Nos volvemos a nuestro lugar, Nico. Nos Hacemos volvemos a nuestro al lugar. modo Ay, escudero. te voy a extrañar. Todo se Chau, enciende amiga. primero. Ay, quiero más mate, quiero más mate. Tenemos Bueno, que hacer el juego de música todavía, chicos, mira. un programa que yo no puedo creer. ¿Qué pasa? Fede nos está retando. Da la cara, Fede. Vení, mostrate. Fede está la cada día vergüenza, más la- lindo también. Tampoco Fede le está cada mientas. Yo desde que lo conocí a Fede dije, este pibe tiene futuro. Lo conocí y dije, este pibe va a ser un sex symbol. Se puso Lo vi rojo. porque yo la veo. Vos la ves, la Hay que ves. ponerse Y es un lente, nene mi amor. todavía, pero Es un dale nene. unos meses más. Bueno, chicos, no ya le puedo va bien entender. encima, me contaron. Estuvimos hablando todo el programa y vuelvo a repetir la consigna de hoy. ¿Hay tanto sexo real como parece? Ya estuvimos dedicándole el programa a... ¿Este teléfono de quién es? Mío. Ah, toma. Nikki Tich. Ladrona. A la cantidad de sexo que hay, que hubo, que hay, que tienen a diferentes edades. ¿Qué pasa a los 20? ¿Qué pasa a los 30? ¿Qué pasa a los 40? ¿Qué pasa a los 70? ¿Y qué pasa en la actualidad con el sexo? ¿Tenemos algún otro audio de nuestros oyentes, amados amantes? Que no sea desagradable el Stephen. audio, por favor. Gracias, Stephen. Hola, Sil, hola chicos, ¿cómo Hola, mi están? amor. Acá les habla Agustín de San Telmo. Para mí realmente se está teniendo menos sexo y yo creo que el principal responsable es el porno. Yo tengo un montón de amigos que casi que no cogen, pero sí que miran un montón de porno y siento que están más cómodos con eso que Re. con el salir con otra persona, estar con esa otra persona. No sé si es muy rebuscado lo que digo, pero yo No, sin no. duda creo que en ese sentido el porno nos caga la cabeza. Abrazo. Sí. Sí. En los hombres, no, es que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Me parece que es más la fiaca de ir a conocer a alguien, ¿no? De tener Ay, sí. como el vínculo para llegar a que resuelven de esa manera. Total, total. Que encima tenés que comprar una picada y una birra Y para... que te sale a 90 para después lucas la coger. picada. No, Deja, Es que amigo. lo que está me ahí, preocupa vaya a buscar... es que ustedes dos, y ahí entran mis manos, que ustedes dos, 20 años, 30 años, opinen así. No lo puedo ni creer. ¿Qué sé yo? O sea, pero ya- no me eliminen. Nos cancelan. Te es lo que, pido por chicos, favor. sí, esta gente es la nueva generación que no tiene sexo. O sea, no Sí les parece. tenemos sexo. Sí, una vez por mes. Sí No. tenemos, pero... No, tampoco una vez por mes, pero Somos cada tanto. más Bueno, pará. conscientes. Ha habido A meses diario. que cero. Tipo, Meses enteros que cero un mes sexo. entero seguramente pasé ¿Un sin mes? nada. Pero estando en Sí. pareja, no. No, estando en pareja no, porque siempre el otro reclama un poco. Una vez un ex me dedicó ¿Qué una tiene que frase de reclamar? Lali cuando se separó, el ridículo por Twitter. Un beso si me estás mirando, sos un boludo. Te quiero. Te quiero y lo sabes, pero sos un boludo. Que Me decía- dedicó por Twitter, ¿cómo es la canción de Lali? ¿Cuál? Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me dejas solo en la cama. Y hay muchas personas que dedican esa frase a su ex o a una persona. Y yo digo, las personas que dedican esa frase, pregúntense por qué los dejaron solos en la cama. No, Capaz que no eran tan funcione- copados. No, por eso. No. Que no funcione la cama es de los Claro. dos lados. Es de los dos lados. Lo cual leí eso y que sí, la verdad que te Sí, dejé obvio que de solo en los la dos cama, lados. Flaqui, te O dejé sea, la solo. conexión es de los dos lados. Sí. ¿Qué te crees? ¿Que vos sos una geisha y el otro? Claro. O el otro es un rey de Egipto y vos que no, es de los dos lados. Total, qué risa. Pero sí me parece también que pasa algo con el tema de redes sociales que veníamos hablando y la virtualidad. Por lo menos hablo del lado de las mujeres. Muchas mujeres
hoy se ve tanto en las redes sociales la perfección que no existe, Tal cual. la piel tersa que no existe, la firmeza del cuerpo que, o sea, sí existen algunas, pero digo, lo normal no es eso, que muchas mujeres tienen mucha inseguridad Total. de desnudarse frente a un hombre, Claro. ¿entendés? O sea, tengo amigas que realmente cuando tienen sexo vestidas. Porque se sienten como vulnerables, sienten como muy expuestas, Claro. ¿entendés? Entonces realmente prefieren ni tener sexo Pero que también- atravesar por la mirada crítica de un hombre, ¿entendés? Eso también fue gracias al porno que nos pasó. Gracias al porno. Vos ves actrices Que las pornos tetas acá arriba, que espléndidas. el culo gigante. Y Total. uno no es así. Uno es normal, clásico. Totalmente, pero realmente eso se habla un montón Sí. entre las chicas. Esto de A la el mierda. tema de la mujer, en el porno, no solamente el físico, las cosas que hacen, ¿entendés? Sí. Es tipo, para un minuto. Claro. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, pone la vara en un lugar que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Ni me sumo a esto. Sí. No lo voy a remar. El otro día, ahora les cuento esto, pero el otro día me crucé con una persona que hace contenido porno. Sí. Y me contó algunas cosas, pero ¿Qué? si Por quieren, ejemplo. ¿cuento Quiero ahora? saber, obvio. Ok, él contaba que en realidad los videos que él hace no es que son lo que vemos. O sea, él decía esto de finjo. Y yo digo, ¿Qué ¿cómo quiere ¿qué decir es lo que finjo? fingís? Y sí, Claro. bueno, si es un video estás actuando, claramente estás Claro, fingiendo. pero ¿qué es lo que fingís? Pero fingen la penetración, básicamente. ¿Cómo? Porque, claro, en la cámara se ve como la acción, Sí. pero en realidad no está pasando. Sí. No, es re loco eso. Por eso digo, el porno nos lleva como a eso, a pensar que todo lo que vemos es real, y en realidad no es real, es como un acting y una Pero escena nada es para- real, chicos. Y vuelvo a esto de las redes sociales. No existe la perfección. Hay una imagen que es clara en redes sociales, que es una naranja, que de un lado está podrida y del otro perfecta, robusta, con un color bien vibrante. Y se ve en el espejo ese color, pero detrás, por el reflejo, se ve lo podrido. Redes sociales, chicos, que no sí. existe. Entonces uno se frustra, pero es realmente preocupante esto. Lo venimos hablando de todo el programa, ¿no? El motivo por el cual cada vez hay menos sexo. Pero uno de los motivos es ese, justamente. La inseguridad de la mujer y el hombre al ponerse al descubierto y al desnudo con otra persona. ¿Qué pasa, Lau? ¿Qué es eso? ¡Flores! Ay, no te la puedo Sí. creer. Ay, qué lindo. Para ¿Qué mí, dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias ¿Qué por dice? esas flores tan lindas. ¿Qué dice? Lelo. No, ¿cómo voy a leer? Pero Ay, pará, Silvina. no lo digo en voz alta. No Ay, leas me nombres. encanta. Ay, Pero nombre. pará, ¿conocés a esta persona? No tengo idea A quién ver, es. mostranos. Gracias. Dejó el Qué rico. Instagram y dejó el número de teléfono. Muchísimas gracias por las flores tan lindas. Gracias. Sí. Después las llevo a casa y las ponemos ahí divino. Carísimas esas flores. Mirá vos. Divino. Qué Muchísimas levante. gracias. Después Eh, talquealo a ver quién es. O no, o no O lo ya conoces. sabes. No sabes. No sé, no voy a toquear a nadie. ¿Cómo voy a Talquealo, toquear? pero boluda, te mandó un ramo Un de flores, favor, talquealo un por favor, poquito. bueno, Tirale un gracias. like y le haces la noche al tipo. Claro. Un like en una foto vieja. Resuelve solo hoy, mira. Claro, resuelve, ¿sabe cómo? La China trajo ¿Qué traje? el semáforo que Sí. vamos a jugar de las cosas que te dicen después del sexo. Claro, pues estamos hablando mucho de Ay, qué no. hacemos en el mientras, pero no en el después. En el pero después, que te claro, la pueden hablamos de qué llegar a pasa bajar. durante todo el día. Qué Claro. divertido. Bueno, pero si ya te la bajas después del sexo, ya está. Y pero bueno, hay que Ah, ver para qué hacemos. repetir. Bien. Claro. Bueno, a ver, vamos a jugar con la China. Jueguen desde su casa al semáforo. No, me mata que ahí ponen, fui yo. No, no fuiste vos. Viste Pero- que cada uno cuando te ¿Qué? hacen un regalo anónimo, No es anónimo, aparte. No es porque anónimo, tenemos tiene un tenemos- nombre. claro. Pero se auto... ¿Cómo se dice? Asigna. Sí, se se lo, autoasigna. sí. Sí. Y leo uno más que en relación a Sí. lo que hablábamos antes de las telenovelas y del video de Carmen Barbieri, que dice, yo para pedir el primer beso me hacía el Gustavo Bermúdez y me llevó como 4 episodios, claro. Lo dice en referencia a lo que hablábamos de esto del romance, de Que lo hablamos del romance y novelero. todo eso de antes, Claro. Es sí. tan lindo. Obvio. Es lindo obvio el que romance, sí. encanta. sí. Pero no con todo el mundo también, con quien tengas ganas de tener un romance. Sí, Obvio. obvio. Claro. No, con todo el mundo no. chao, Bueno, por a eso. casa. Te Bueno. escuchamos, Chinita, somos todos tuyos. Jueguen Ay, ustedes en su casa, a me gusta ver. que sean todos míos. Bueno, vamos con el después del sexo. Mm. Si después del sexo te dice, ¿querés conocer a mi mamá? No, pero pará, ¿qué cita? ¿Primera cita? Sí.
Después de No, la ¿cómo primera cita? vez. Después ¿Estás hablando de después la primera vez sexual con alguien? Exacto. Ay, por favor, No, chicos. chicos, no, ¿qué después te de la pasa? primera vez Dicen que no. no. Pero por favor. Pero después de la primera Pero vez ¿cómo no. la primera? Pero era como decía tu mamá, a duras penas te conozco a vos. Claro. Pero no le decís, sí, después vamos viendo. No. ¿Cómo le vas a decís decir no. después? de una? No hay que mentir, chicos, no hay que mentir. Es, no, gracias. Bueno, ¿no querés quedarte a dormir? ¿No se quedan a dormir? Yo no me quedo a dormir, amarillo. pero... yo Chicos, tampoco. para mí es mucho más íntimo dormir con alguien que tener sexo con alguien. Yo coincido 100%. Mucho más íntimo. No me quedo ni en pedo la primera vez. Mucho no, más. yo tampoco Nico. me quedaría. Pero... Pero si Lo quizás. estás dudando. Sí, porque quizás si no tendría los perritos, capaz un día digo, bueno, si sabes que hoy me quedo. Pero la No, primera pará. vez, gordo. Estamos hablando de la Toma. primera vez. Obvio que en una relación te No, quedas a no, dormir. primera vez digo. Si Ok. estoy con uno una vez y capaz me quedo, si me pinta. Bueno. No me parece tan grave, a eso voy. Bueno, ¿hacemos cucharita entonces, les dicen? Sí, ¿por qué no? Ah. ¿Cuál es el problema? ¿Vos decís, hacés cucharita después de la primera vez? ¡Re! Pero si yo ya estoy con alguien, es alguien que quiero. Yo no estoy random con alguien que conocí en el kiosco de la esquina. Ya partamos de la base. No, está Claro, según bien. el contexto también. Claro, estamos hablando de alguien que Que pseudo vos- querés. Sí, Claro. sí, bueno. Y sí, pero obvio, si no te hagamos quedás a cucharita. dormir, yo no me quedo a dormir ni hago cucharita. No, a Fuera. dormir no me quedo, Pero- cucharita hago. Exactamente. Aparte, cucharita qué es pilla. unos minutos, es un Claro, ratito. es un toque, una Ya cucharita. está, chau. Claro. Qué sucios que están. Dame hoy. más. ¿Te conté que tengo un hijo? ¿Y si les dice Y me lo eso? decís después de tener sexo. Pero, Pero a ¿qué tiene de motivo de malo? que- Perdón, no tiene nada Pero de malo. motivo, no tiene nada de Claro. malo, pero tipo, no entiendo en sé concepto de yo? qué me hablas de tu hijo. Para remarla. No, chicos, que me hable de su hijo en sexo. Después. En el Tremendo. momento sexual me hablas de tu hijo. No, en el momento sexual no, A mí terminó. me la seca Terminó, mal. estás charlando ahí y te dice, che, tengo un hijo. A mí me encantaría que me Contame diga, tengo un después. hijo. Contame Pero antes. después- Un pero- padre de familia. pero ¿por qué? proveedor. Pero veo macho, Claro. con pecho peludo. Claro. Pero ¿por me qué pasó. después del sexo? Ay, ¿puedo contar algo chiquito, Sí, sí, rapidito? sí, sí. Un día en Me un pasás boliche, rapidito. Un día fui hace un montón de años, ¿no? Mucho tiempo. Él tiene Salgo ganas a de un contar boliche. todo su sexo. No, pero esto no es sexual. A ver. Salgo a un boliche y me encantaba un pibe, me encantaba. No me encaró ese pibe, me encaró el amigo, que también estaba igual de bueno. Adentro. Bueno, me fui con el pibe. ¿Con Y- el amigo? Con el amigo, que era Ok. lindo. En el auto de él a un departamento que, bueno, yo tenía Ah, ahí, no sé. miércoles. Entonces, charlando, me dice, no, porque mi hija va a comedia musical, Sí. a tal teatro de Rosario. Y yo digo, ¿qué días va? Porque yo era profesor de teatro. ¿Pero de ese qué? lugar. ¿Ya te dijo tu hija y vos ya te cachondeó que el tipo tenga yo ya hijos? estaba, ya No, estaba claro, cachondo, no lo digamos. conoció la Pero hija. lo loco es que él me dice, mi hija va a comedia musical a tal teatro. Y yo digo, ¿qué días va? Los sábados a la mañana. ¿Quién daba clase los sábados a la mañana en el teatro? Eras Nico el- Troncoso. el Yo era el famoso- profesor ¿Eras de su el hija. profe de Sí. papi? Tomá. Mira. Tremendo. Buah. ¿Y no te la bajó? No, Ay. para nada. Sí, por ahí te la baja. Pero no, por favor. Bien, Bueno. sigamos. ¿Con cuántos estuviste? ¿Eh? Que él ¿Qué es pregunte. esto? ¿Cómo me va a preguntar con cuántos estuviste? ¿Un desubicado? Pero aparte no se puede contar, o sea, No se puede contar de eso no depende puedes de cada contar quien, pero- o no puedes contarlo porque no se dice. pues del número, qué sé yo con cuánta gente estuve. No, estoy No, un contabilizando. desubicado, ¿No totalmente saben? desubicado. Pero ¿quién te dice esas cosas después del sexo? Hay gente que dice Sí, obvio, eso. ¿verdad? Ah, Chicos, me están pero cargando. no. No, un 100% horror. real. A ver. Si te Otra. tira, ¿estuve bien? ¿Pero qué soy, la maestra que lo tiene que evaluar? Una Maricelli, qué sé yo. No, ¿cómo estuve bien? ¿Estuve bien? No, La pasaste estuve bien. La pasaste bien, la No, pasamos. no. ¿Estuve bien? Claro, estuve Sí, bien. te no, pongo un verdad, 2, verdad. un 10. Es verdad. No, estuve bien, no. estuve La bien, pasamos no. bien, Sacamos sí. las paletitas. Mm. Va igual que estuve bien la pregunta, ¿no? Yo no Mm, bancaba para la mí no pregunta. va, pero bueno. ¿Y si se pone a llorar? No, chicos, todo rojo es esto. ¿Cómo te vas a poner a llorar? ¿Qué sé yo? ¿Lo emocionaste? Qué bien que haces esto. No, sí, yo amarillo, llora. No, sí. chicos, pará. ¿Estamos hablando de un novio, de una pareja, un No. marido o de un...? ¿Primera vez con alguien? No, ¿cómo no te puedes poner a llorar? Pero, o sea, para mí puede tener mucho mambo la persona, entonces quizás. Bueno, pobre. me arrepiento de haber estado con vos. ¿Qué querés No, que te- yo banco un poco ahí. Si No. ya hicimos lo que había que hacer y después se pone a llorar y se quiebra y me cuenta algo, lo escucho y lo banco un toque. Y después me voy a mi casa. Pero sí, está todo bien. Bueno, Vamos. terminan y agarra el celu y no te pasa más cabida.
Tipo, no te da más bola durante No, toda la pero noche. son chicos, todos chau, rojos. bancá. Yo fui esa, chicos. 5 minutos y me voy, pero bancame un toque. Bancá, ¿no? ¿Cómo? No, todo rojo es esto. A ver. Si les dice que, ay, me olvidé de contarte que soy casado. No, rojísima, ni me lo digas, ya Pero está. esto es todo real, es todo Todo rojo. esto es todo cosas que, o sea, ¿Qué ha pasado? nah, pero ¿cómo vas a decir? Bueno. No, rojo. Pero si está divorciado, No, pero eso no es estar casado. estoy casada. Yo estoy divorciada, no estoy casada. Bueno, pero Entonces por no es ahí lo sí, mismo. Una vez que ya te separaste, ya está, no importa, estás en solto. el changüí de que te estabas divorciando, ponele. ¿Estoy Estás con soltera? alguien. No, seguís casada. Bueno, No, pero no es pará, lo mismo. no es lo mismo, China. No. Estar casada es estar casada, estar con Claro. alguien. Estoy casada, estoy viviendo con mi marido. No los papeles. Después los papeles son los Claro, papeles, es total. papeles. Ok. No, ¿cómo? Y aparte, ¿qué me vas a decir en ese momento estoy casado? Claro. ¿Cómo vas a decir estoy casado? Va, según alguna capaz diría, ay, me encanta, dame más. Sí, obvio Sí, que hay sí, cada claro. uno. Bueno, se levanta y se va y te ¿Sabés dice... por qué quieren a los casados? ¿Por qué? Porque no tienen nada serio. Es verdad, Horrible. es verdad. Y claro, porque saben que nunca van a tener... Mira, me hace que sí, claro. Mis amigas que están con casados después saben que no tienen nada serio, ¿entendés? Como que más es eso y touch ya. and go. Claro. Ay, qué triste igual. Bien. Se va y se levanta y te comenta, cualquier cosa te llamo. Dudo que... O sea, pero todo esto... Son cosas que pasaron, realmente. No sé, ni me lo digas. Según el ¿Qué toque me vas a sé decir yo, después? terminamos de ahí. Pero Nos cualquier estamos cosa te cambiando, llamo. che, bueno, dale, nos vemos, cualquier cosa hablamos. No, No. No, Te pero llamo. ¿cómo? tan grave. Pero aparte, cualquier cosa te llamo. Cualquier cosa te llamo yo. ¿Qué sé yo? qué ni sé yo, idea. no me parece grave. No me parece que esté bien decirlo. No. Ok. No, Cancelado. rojo, Y cancelado. por Bien, amarillo. último. Pero son todas cancelables las de hoy, Y Chinita. bueno, mi amor. Estamos así, con la vara alta, Néstor. A ver. Hoy estamos con la vara alta. La última. ¿Te querés casar conmigo? Nah, chicos, dale. La primera vez que estás con alguien, no. Que un psicótico, ¿quién es Casémonos. coso, boluda? No. Claro. ¿Cómo No, decirte que no. querés casar? Pero esto no a nadie le pasó. No sé, mirá. ¿Vos me estás jodiendo? ¿A ¿Estás vos? una vez con un chabón y te dicen, ¿me querés casar conmigo? Sí, A vos, gorda. mira, de pedo no te pasó con uno. Sí, eso es verdad. Claro. Bueno, no Sabrás. funcionó la Todos malísimo. rojos, así directamente. Taxi. Malísimo. No, Chupa el esto papel. no. ¡Afuera! Chupa el papel. Toma. Pero el papel. No, China, malísimo. No, Tu no, semáforo todo es no. rojo. Todo Pero no, chicos, todo igual, no. o sea, Son no se puede situaciones- salir con ningún hombre. ¿Vieron que tienen la vara alta? En esta, por lo No, menos. no es la vara alta, es No. la vara... pero ahí bajita. Después no sabemos con por qué cosas. no tenemos sexo. Ahí estamos. Así Bueno, estamos, país. no puedo creer qué rápido se pasa el La programa. vida se pasa rápido, querida. La vida es una Por vida eso viví, moneda. cantar, reí, sentí. Ay, la vida es disfrutá. un sinfín. Tenés sexo. Ah, estamos Ok, en sexo. vamos a jugar. Vamos a jugar. Ah, ¿me toca a mí? Sí, mi amor. Ay, Amo ¿qué le los pasaba juegos. al tarado? No, escuchá. Tengo. Hoy las quiero hacer cantar las 40. Cantame las 40, Silvina Escudero. ¿En serio? Cantame ¿Vamos a las cantar? 40. Quiero cantar. Sí, pero escucha, yo Pará. necesito que estén atentos. Ay, no me sale. Antes de cantar, antes de que le pongamos play, técnica relaje, paren un poco. Mm. Vamos a vocalizar un poquito, ¿ok? Listo, amor. Vamos en Dale. casa, quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan en Vocalicemos. casa. ¿eh? Vocalicen con nosotros. Primero, vamos a hacer la postura del león. Yo la quiero ver a Silvina Escudero haciendo la postura del león. La postura del león, ¿qué hace? Activa toda la zona, ¿ok? Los músculos, todo. ¿Cómo es la postura del león? Yo la voy a hacer ahora, es sacar la lengua, abrir los ojos y tensionar los músculos cleidomastoideos, que son estos que están acá. Estos. ¿Ok? Entonces, la postura del león es esta. Ay, la lengua con yerba queda feo. La de sticker que se nos van a venir. ¿Ok? Esa es la postura del león. A la cuenta de 3 lo vamos a hacer los 3 juntos. 1, 2, 3. Excelente, excelente. Muy bien. Una vez Lengua más. con yerba es muy feo, quiero decir. 1, 2, va. Espectacular, excelente. Ahora vamos a activar un poco la zona de los labios. Haciendo esto. Muy bien, una vez más. Excelente, muy bien. Y ahora vamos a hacer un frito vocal. Chiquito, un frito vocal es... ¿Escudero? No me mire que me da risa. No me está saliendo. ¿China? Muy bien, China. No
No, chicos, parecemos 3 sapos. Espectacular, espectacular. Listo, entramos un poquito en calor. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Hoy traje canciones relacionadas a lo sexual. Seguramente muchas conozcan, otras no tanto. Entonces, el juego trata de esto. A ver. Va a sonar un pedacito muy chiquito de la canción y ustedes automáticamente tienen que cantar lo que sigue. Me encanta. Oh my shit. Ay, qué Tienen que divertido. cantarlo. No sabía que- Probablemente no conozcan todas las canciones y eso está muy bien. Todo con sexual, porque estamos hablando Todos de la temática referidas a lo Bien. sexual. Aguárdeme, producción, por favor. Estoy lista. Que quiero chequear una Atenta. cosita por acá. Sí, por Ok, favor. listo. Se puede bailar, pero sobre todo cantar, que es lo ¿Perreamos? importante en este juego. A ver. Muy bien, producción, ¿estamos listos? Canción número 1. A ver. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate. Aún no te siento. Hasta ahí me la sé. No me la sé, chicos. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. ¡Muy bien! ¡Espectacular! Entrégate. ¡Ay, amo! Muy bien esta primera Ay, amo, canción. amo. Muy bien esta Amé. primera canción. Chicos, Tiene amo Luis un Miguel. punto. ¿Las dos cantaron? Yo hice. No, pero yo lo hice un montón. Y Escudero. vamos ¿Vamos a empezar a pelear vos y Punto yo? para Escudero. Sí, 2 puntos para mí. Punto para mí. Escudero. Bien, vamos con la próxima. Sí. Venimos muy bien. A ver, señor director. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve y no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. ¡Muy bien! ¡Vamos, Escudero! Temón, temón, juego, temón, este es tu Escudero. juego. Temón. Amistades peligrosas en la Temón. canción. Cuando yo era pendeja esto era re hot. Tremendo. Era tipo, wow. Tremendo. China, vos ni idea que era esta Yo- canción. No, chicos. Ni idea que es esta canción, Les voy a Chinita. hacer la revancha algún día de esto yo. Pero espera que Te todavía no sé termino. todas, dale. Esto recién empieza. Chicos, 2-0, vamos. Esto recién empieza. No me cancheré. 2-0, vamos. Tranquila, Me vos encanta ganar, tranquila. me encanta ganar. Vos Uy, qué tranquila. bronco que A ver, 3, 2, música. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Ah, Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, pasar la noche en ver mojado. Este Muy tema bien. lo canté lo sé, este lo toda sé. la vida y la canción es pornografía pura. Total. Sí, describe un acto sexual. Total. Totalmente. Sexo oral. Total. Sexo Directamente. oral. Sí. Bárbaro. No, y no solo, porque a ver, ¿qué Quisiera dice? ser un pez para Mojar mi nariz en tu pecera. No hace falta que hagas esos gestos. Está Qué haciendo horror. sexo Aparte el pasar pez, la puro. noche entera frotándome. Mojado en ti. Un horror, un bochorno. Planazo, pero no Un da. bochorno. Muy bien, vamos muy bien, Escudero, todas adentro. ¿Cómo? Opa. Bueno, chicos, Bueno, qué por cosa, favor. ¿no? Va. China, ¿se te viene alguna a la cabeza? Varias. Así ¿Varias? sexual. Canciones, sí, sí. A ver, decime No, una, a ver no, si. no. Decime No. una. Eh, Bueno, vamos con la próxima canción. Bien, vamos. 3, 2, música, por favor. Yo quiero todo. Mejor que dos son tres, me aburre el singular. Probemos esta vez la suerte del impar. Na, 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 na. Muy bien, China. Bien, China. ¿Esta te es Lali dije. o no? Esta es Lali. Sí, pero no claro, sabe. en la canción 2 son 3, ella habla básicamente de un trío, ¿no? ¿Para qué ser no la 2 había y podemos ser entendido. 3? Podemos ser 4, 5, 6. Claro, Le en este aburre el caso, bueno, singular. ella habla un poco de la situación de trío. Bueno, ¿cómo venimos? 3-1. 3-1. No, la anterior también la adiviné. Bueno, ella también dijo la de burbuja. Bueno, 3-2. 3-2. 3-2. Sí, estamos Estamos compitiendo. para- estamos es un para juego. eso. 3-2. Bien. Es un juego. Vamos con la próxima canción. Atención. 3. Ahí Si gitana. conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Ya ganamos el rato. Y si con... No, el Muy bien. Bueno, otra situation que habla de Fiesturli. Fiesturlis. Igual, sola. fíjate que dice la pasamos bien los cuatro. O sea, capaz Él que vos te incluye. vas con otro y yo me voy con otro. Claro, ¿no? capaz es swinger. Claro, Mirá no lo es malo. Capaz es un necesariamente. mano a mano, pero swinger. Mirá lo malo que Totalmente, es, totalmente. Bueno, venimos muy bien, otro empate más. Vamos con la próxima. O sea, 3, 4-3. 2, música maestro. Póngase romántica, please, dame un kiss. No tomes tu desliz, ella combina en la calle con la moda de París. La Miss sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo. Voy a devorar. Dale, cantala. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy, ay, voy a devorarte. Muy bien, China. ¿Qué pasó que se desacató la ridícula? El juego es de cantar, Pero así el que reggaetón, cante. Me miran la posición de la china. Bueno, O sea, bien. Está haciendo twerking. Está en hace? twerking. Eso, No, bien. China. Bien, chinita con el twerk. Ahí va. Che, bueno, bastante bien. Ay, Vos la por conocías, favor. si la esta. Sí, pero no, igual. Igual viste que las letras son como complicadas. Después No tengo te sé unas, la unas letra. poesías acá para tirarles después. Oh my God. Bien, Basta que me descontrolo, vamos con la chicos. próxima, por favor. Sí, por 3, 2, música, dale. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido. ¿Para qué? Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, te dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarte de ti. Muy bien. Tremendo. Chicos, generaciones y generaciones. terrible. La China no había nacido cuando Rodrigo falleció y se sabe de pe a pa Y la sí. letra. Qué Tremendo. temón. Qué temón, boluda. Qué encanta. temón. Temón, Me quiero vuelvo ir a loco. bailar. Me vuelvo loco. Cuando escucho esto quiero ir al boliche, ¿entendés? Abran Chicos, ahora. cuiden a la China, dicen por ahí. Bueno, China. el novio que Cuídenla. la cuide a la Que China. la cuide el novio. Claro. Yo para soy que así tiene todo el día novio. igual, ¿eh? Bueno. No me viene el fin de semana arriba del sillón. Atención, que seguimos en competencia. Técnicos, 3, 2, dale. A ella no le gusta el reggaetón, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención quedarme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está cabrón, muy cabrón, papi, al capita. Dame la bendición. Prra, joder, tío, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista. No. Solo me falta la... Y acá ya somos- la vi, anda con dos, la amiga me miró, el VIP se ¡Ay, pegó, Gucci! claro que sí, claro Claro que que entró. no. Hola. Bien, Mi nombre bien, es Carmen, bien, me gusta, bien. un placer. Masi. Acá vamos a hacer una pequeña pausa de, ¿cómo es? Para tomar agua. ¿Cómo se llama? cooling break. Hydration break. Claro, de hidratación. Igual esta Hydration. poesía de esta canción que acaba de cantar ver. la China dice, papi, vámonos ya. Papi, Quiero vámonos chingar. ya, que quiero chingar. Ok, dame un break. Te escupo la boca, te Déjame jalo el el pelo, te doy con el bicho y con el lelo. En ¿Qué el es el jet lelo? privado, ¿Qué es un el polvo en lelo? el... Ahora lo chequeamos. En el jet privado, un polvo en el cielo. Hoy quiero una puta, una Una modelo. modelo. Mami, chapame, no me molesta. Que después yo te voy a romper con el néctar. Y ya le di... Y ya le di a las dos. La amiga repitió. ¡Wow! ¡Qué rico me lo mamó! En la boca de la otra se la echó. Hola, mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Hoy chingueaste como una leyenda que no va a volver a nacer. Amor. Bueno, y así sigue la poesía divina. Ahí está, Qué divina la reflexión, poesía, ¿no? Aristóteles. ¿Qué te pareció, Sil? reflexión. No, cuando dice la boca de... En la boca Te se escupo la echó. boca, te jalo el Como pelo, que te él le toco en tiró el la bicho, leche. No, te no, toco en privado. Quiero una puta, una mode. ¡Dale! Pensé que no se había entendido. No se entendió. Y la amiga Basta. la- Se la echó con la... en la cara de la otra. Basta. Bueno, bien.
¿Qué cosas las Tenemos notas? otro tema, ¿no? Por favor, señor productor. ¿Quién eligió 3, este tema? 2, música, por favor. Ah, me pongo una perra acá. Una gata. Para revolver. Yo soy tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña. Arañame el corazón, arañame el corazón, dale, arañame el corazón. Yo soy tu gatita, Así que, Nah, che, la temón. Ey, si hemos bailado tu gatita Por arriba de un favor. parlante. ¿Qué Tremendo. me pasa que quiero ir a bailar? Estamos descontroladas. Pero uno quiere ir a bailar estos temas, ¿viste? Sí, yo quiero bailar estos temas Estos de antes. temas. No, no me de- pongas de- música de- ahora. Tema quiero de bailar tío esto. ya es. ¿Cómo Yo soy de tu no? gatita, ya es de tío. Puede ser. Ya es de tío. Bien, dígame hasta cuándo, yo sigo. Seguí, Muy yo estoy bien. chocha. Sí, quiero más. Próximo tema cuando quiera, señor DJ, por favor. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante. ¿Qué importa? Unos años más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, De lo que te abren la puerta y te mandan flores. ¿Qué te gusta? a mí me gustan más grandes. ¿Qué? Que no te quepa en la boca. No, O eso que quiera darme y que me eso? vuelva loca. Claro, dice eso. Oh. Una No sabía que atrevida. decía eso, pensé Si que todos son hablaba solo iguales, de a la todos les edad. gusta lo mismo. Por favor. Muy bien, y para cerrar, ¿Cómo vamos? para cerrar, Para cerrar. por favor, tenemos una joyita. El que se anima la canta. A ver. El que la conoce la canta. A ver. El control la canta, el control la grita. 3, 2, dale. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. ¡Te voy a romper! ¡Te voy a romper! ¡No, Nicolás! ¡No! Estamos en un programa en vivo. No puedes decir No esas puedo. cosas. Escuchá. Y de tanto treque te vas a... ¿Sabe de dónde? Yo no puedo con esta gente, Chicos, chicos, no puedo con No esto. podía faltar una playlist de sexo que hable de sexo, no podía faltar. Pero eso ensayo. no, pero esos son chistes, no es de verdad. Es de verdad. ¿Qué? Sacó un disco, tiene un disco. ¿De qué se Pero ríe? el Qué chico dice, chiste. te voy a... ¿Te voy? El No, otro dice bueno. Y dice otras cosas más Ay, que me la estresé, decimos. chicos. me- Muy divino, muy divino. ¿Quién ganó producción que lleva el conteo? Silvina gana siempre, aunque siempre es polémico. ¿Gané? ¿Por qué gana? Siempre ellos se quejan. Bueno, bueno, acá la pero producción gané, dice que chicos. ganó la señora Silvina Escudero. Un aplauso, por favor. Esto es una Cómo chupada me de gusta medias. ganar, cómo me gusta Y si ganar. jugábamos nosotras Cómo dos, me menos gusta mal. ganar. Tenemos más audios de nuestros amantes, amados. Ay, qué difícil volver. Che, qué divertido fue lo de los juegos. Chabona. Fue muy divertido lo de los Quiero juegos. seguir. Yo Sí. te digo que ya sé, vamos a hacer más seguido esto. Pará, Lau, que ser una necesito que me sección des esa. impreso lo otro. Me falta un papel. Le hablo a la producción. ¿Qué papel? Me falta el papel. Abrí tu WhatsApp. No existe más el corte, nos preguntan. El No, conf. no existe más tu no papel. lea un pingo. No existe el corte. Chinita, contanos entonces el tema de los países. Ah, Por favor. pero ¿cómo vuelvo después de Sí, Ah, hay que bueno. volver, arriba hay que de la volver, mesa? hay que volver, no sé. Yo también investigué sobre los países que tienen menos sexo. Ah. Hice un trabajo. Para mí los chinos no la ponen nunca. Ay, tipo, exclamó nunca. la princesa. Nacen serio? como de máquinas. Ah, Pero no. si los chinos es una No sobrepoblación. sé, pero no ¿cómo? sé, me Pero da no pueden raro. tener Ya más de hablamos, 2, 3 hijos, ¿viste? ya hablamos que en Japón, así empezó el programa, que en Japón Exacto. los menores de 34 años nunca tuvieron sexo con otra persona. ¿Cuánto era? ¿La mitad? El 34%. No, la mitad. Ah, sí. O sea, no, la 3 mitad- de 4. No, 1 de No, 4. la mitad. La mitad. La Uno mitad de es 2 dos. de 4, Uno 1 de de dos. 2. Chicos, Bueno, el 50% de los menores de 34 años nunca tuvo sexo con otra persona. lo dudamos. En Estados Unidos, el 25% de los jóvenes
no se acostó con nadie en el último año. Exacto. Con nadie en el último año. Y más del 60% de ellos están solteros. Quiero Mirá. que me digan cuál es el tercer país para ustedes. El tercer país, ay, qué difícil. Tirame una pista, a ver. Empieza con N y no sé si está en el mundial. Dale, a ver. Decímelo. Nigeria, con el Ah. 53%. ¿Qué? ¿Menos tienen sexo? Exacto. ¿Y eso que dicen que los nigerianos? Sí, pero a pesar de tener una frecuencia baja, Cargan. los nigerianos lideran sistemáticamente las encuestas en niveles de Mirá. satisfacción. Mirá. Terrible. Yo Sí, no me tenía- sorprendió. Sí. ¿Cuál sigue? A ver. Díganme. No, dale Una vos. pistilla. A ver. No, ni idea. No Tirá tengo vos, idea. China, tirá vos. Reino Unido. ¿Qué? Los británicos se encuentran en la parte baja de la tabla continental, por Sí. supuesto, y que dicen que tienen la vida muy acelerada, que por eso Ah, no pueden. claro. Pero es lo que venimos hablando Sí, todo el programa. O sea, tiene todos sentido. tenemos la vida acelerada. Tiene sentido. Básicamente. Y nos queda poco tiempo. Es de la mitad de la población también. El 55% de la población confirmó esta teoría. Sí. Ok. Y después, por ¿Pero último, qué quiere decir? ¿Confirmó esta teoría que qué? que tienen una vida muy acelerada, que Sí. por eso no tienen sexo. ¿Pero nunca tienen sexo o tienen sexo una vez por mes? No, muy poco sexo. ¿Pero cuánto es muy poco sexo? Que es de lo que venimos hablando. ¿Qué es muy poco sexo? ¿Cuánto es la frecuencia que sería una frecuencia estándar? Estándar y uno por semana. Claro, uno por ¿Cómo semana. uno por Claro. semana? Sexo sí. Estamos hablando de una pareja estable, Claro. o sea, una pareja casada que convive, o sea, una pareja que conviven juntos es una vez por semana. Exacto. Lo ¿Pero de estándar. qué edad? ¿Cómo una vez por semana? Te juro, re triste. No, chicos, para mí está mal. ¿Ese es el dato? Sí, dato real, de estadística, todo. Eso es el promedio. Exacto. Y después, por último, está Canadá. Ah, Yo mirá. no tenía idea de Canadá. Lo ¿Qué mismo. dice? Del 59% marca tendencia clara en las culturas anglosajonas de América del Norte. Mirá. Terrible, Bueno, chabón. ok. Y Argentina ni figuró ahí. O sea que No. Argentina más o menos viene bien. Pero, ¿sabes? según este No, estudio. no viene bien. Para Bueno, mí no pero viene según bien. el estudio no está en los peores. Y tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Los chicos de 20 años no tienen sexo, los chicos de 30 no tienen sexo, los chicos, ¿no? ¿Yo puedo pasar una pregunta? Las que vos quieras. Me encantaría que me digan frases Sí. que se puedan decir en la cama y en el dentista. La misma frase que se dice en el dentista y también se puede Listo. decir en la cama. A ver, Pero, Gina. chicos, ¿de qué hablan? Yo en el dentista no digo frases. ¿Esto me va a doler? Bien, bien Rápida China. estuviste. Me Bien vinieron con China. una imagen. A ver, en el chat también vayan comentando frases que se pueden Chicos, decir en claro. el dentista y en la cama. No se me ocurre, pero ni media. Tengo otra. A Qué ver, en el gusto dentista. raro. ¡No! China. Pero bueno. Siento que me empiezo a poner Más nerviosa al fondo. y que de repente, para un minuto y que los tengo que controlar, se descontrolan, chicos. ahí como un Ya después poquito. del cumplido de Fiona no Ahí tengo puso más. Stephen, a ver, abrí la boca. ¡Claro! No, saquen eso del graph. Stephen, saca eso del graph. Te Claro. pido, por favor. No, pero está bien. Sí. Recordemos, para los que se van sumando, son frases que se pueden decir en la cama y en el dentista. A El ver, no haber, se me ocurre. A ver, escupí ahí, me parece que, Escupí que ahí, va. sí. Te atragan, no sé, pasó algo, un pelito en la. Tuki, ¿Cómo? escupí ahí, a ver, escupí ahí. Yo siento que no puedo A hablar. ver. Ay, me reduele. Ay, qué dolor esto. Sí. Ah, mira. Más sutil. Puede Sí. ser. En el chat dicen más al fondo. Pero el Al dentista. dentista le decís más al Si fondo. te duele, que- levantá la ¿qué te mano. duele? Acá, más al fondo. Si te duele, Ah. levanta la mano. ¿Cómo vas a decir si te duele levantar la mano? Claro, te No están- lean todo el chat, chicos, Te está porque haciendo así. Lo que pasa es que, Me claro, duele. a mí me pone muy en nervioso el cuando dentista empezamos a hablar de tenés esto. que levantar la mano si te duele, porque no puedes hablar. ¿Entendés? Claro, tiene razón. Otra es. ¿Eso escupe? Porque viste que No. No. Gucci, Pero sos la una cama- asquerosa. Gucci. Gucci, sos una asquerosa. ¿Qué dijo No, Gucci? no lo llegues a decir. A Sos ver, una mostrámelo, asquerosa. no lo digo, no lo digo. No lo podés decir. No traes puedo. todavía. ¿Qué dijo? No, está bien, pero si no estamos diciendo nada guaso. Claro. No traes estamos nada todavía. guarango. ¿Qué sé yo? Hacete buches. Pero en la cama, ¿cómo decía ese tebuche? Yo Ay, mi siento que no amor. puedo hablar de este Qué juego que asco. trajo Nicolás. Hacete No. unos buchecitos, mi amor. No, pero eso no decía. ¿Cómo vas a en decir la hacete unos cama. buches? Algo Por de. favor, chicos. ¿Tenés Nervioso. papel? ¿Tenés papel? Sí. ¿El tenés papel? Sí. ¿Me limpiás? No, por el dentista no decís me limpiás. Sí, limpiame ahí. No, te Sí. limpiás vos.
Me gustó el de qué gusto raro tiene. Ese sí me El gustó. que gusto raro está bueno. Claro, porque cuando te ponen, viste que te ponen esos sprays raros en la boca. ¿Realmente decís qué gusto raro tiene? Y Estoy hablando Si en tenés el otro confianza, lado. si tenés ¿Qué confianza, gusto sí. raro tiene? no Si tomaste tenés mucha confianza, agua. Comiste frito. Comiste ananá. Comiste ananá. Claro, claro. ¿Podemos parar esta ronda y No, empezar con está otra? muy Me bien. pone muy nerviosa. ¿Tenés alguna más? Vení No, que te voy a chicos. poner cremita. Ah, claro. Vení que te voy a poner cremita. Me gusta. Está bien. Ey, cumple la consigna. Está muy bien. Está muy bien. Está hecho a tamaño. ¿Está hecho a tamaño? Ay, Stephen, ¿Puedes qué decir raro todo. está hecho a tamaño? ¿Vos decís si está hecho a tamaño? En Y la así te cama lo no querés- decís está hecho a así tamaño. te lo querés levantar a Nico, A lo vos. sumo decís qué pedazo, pero no decís está hecho a tamaño. Te va a ¿entendés? quedar doliendo, después se te va. Dice. Re. Chicos, se me descontrola el programa. No, Total. no puedo seguir. No puedo seguir. Así que vamos a pasar este momento ordinario de Nico, Bien que hicimos obviamente. tiempo. Está muy Y bien. vamos a hablar de Se tentó la huevona. Quiero otra, fan, quiero otra. Están las máximas de lo que es estar en pareja. Me Ay, me encantó. gusta. O sea, ¿qué? Basta. Se fue así. Son. ¿Qué son? O sea, Son. son reglamentos oficiales de una pareja, Ok. según el criterio de la producción. ¿Jugamos verde rojo? Entonces, no sé si jugamos verde rojo. Lo que quieran ustedes. O si directamente dicen, me parece que sí, me parece que no, Dale. ni idea. O juguemos los tres, ya que estamos, chicos. Hoy es un programa de juegos directamente. Muy bien. La primera, Sí. reglas de una pareja. Bien. Me falta esto. Reglas de una pareja. Si uno come ajo, los dos comen ajo. Ay, Ni qué en rico una pedo. piscita con ajo. Ay, quiero. Para mí Si los dos comen ajo, Fumate el ajo del otro. está todo bien. Sí. O sea, Ay, qué gauchi. No, entonces No, es que gordo, no. claro, rojo. está todo bien. Bien. Me banco el olor a Me ajo. gusta la palabra gauchita. Estos son postas, no son boludeces. Las discusiones no se ganan, se resuelven. ¿Con sexo? Confirmo. No, Ah, pareja, porque pareja. veníamos- Pará, hablando- capaz sí, pero no. Estamos hablando que las discusiones no hay que... ¿Quién gana la discusión? No, las discusiones se tienen que Ay, resolver. total. Me gusta ganar la Total. discusión igual. No tenés que ganar una discusión. No. Siempre tenés que tratar de resolver la discusión. Qué aburrido. Miren esta. Tiene El que miedo. maneja elige la música y el copiloto obedece. No. Estoy harta de esa regla. ¿Sabés que me la inculcan a esa regla? De a mí? ninguna manera. No Se me dejan charla. cambiar. Ninguna manera. Un poco cada uno. Un poco cada uno. Re. Esta no va. Si se va a pedir comida, primero se decide qué comer y después dónde. Nah, Pará, vas ¿qué bien, comer? ¿cómo? Ay, ¿Qué quiere re decir? sí, chicos. Claro, tipo, ¿qué vamos a comer? ¿Sushi? ¿Vamos a comer Re. pizza? ¿Vamos a comer milanesas? Total. ¿Vamos a comer y después dónde? Sí, Bueno, re. igual. ¿Por qué? Porque Un digo, buen si tip. quiero comer un plato de espaguetis, Sí. te voy a llevar al mejor lugar para comer espaguetis, ¿entendés? No a cualquier lugar. Por eso primero se decide la comida y después el lugar. Perfecto. Re. Bien, me parece que está bueno. Hay que implementarlo. Bien. ¿Está prohibido ocupar el 80% de la cama? Déjame pensar. Y quejarse de que el otro se mueva mucho. Yo soy la que ocupa el 80% No, de la yo cama. sea lo que sea A mal. ver, el 80% de la cama y que quejas el otro. No, chicos, yo si quiero me quejo igual. No Sí, está No, mal. yo me detesto quejo dormir igual. con gente. Odio dormir con gente. Ay, Nico, qué buena Yo onda. quiero toda la cama para mí, que nadie me Está rompa bien, las cuartos pelotas. separados. Para mí re va Fin. cuartos separados. Re, No, igual re. me gusta hacer cucharita, pero bueno. Pero un ratito y después te va a tu cuarto. Una Claro, mimita. puedes hacer cucharita y después Ni chao. los perros se no. suben a la cama porque no quiero que me molesten Sí, mientras puede ser. duermo. Nah. Re. No preguntes qué te pasa si no estás preparado para escuchar lo que te van a decir. Ay, re, completamente sí. O sea, si preguntás, bancate lo que te dicen. Total. Está bien, está bien. Y eso aplica a cualquier pregunta que hagas. Total. Lo que sea. ¿Dónde vas? ¿Qué te dijo? ¿Quién te escribió? Bancate la respuesta. Totalmente. No vale. Coincido. Ok, bien. Está terminado. Uy, mirá qué bueno esto para ponerlo A en ver. práctica. Esto es para que las parejas lo pongan en práctica, este reglamento. Mierda. Está terminantemente prohibido arrancar una discusión después de las 11:30 de la noche. Me Nah, parece que mira que voy a espectacular. tener horario para reclamar. No, está perfecto. Ni pedo. No te puedes ir a dormir peleado. Claro, pero- pero Ay, ahí... chicos, ¿cómo Lo rojo? resuelvo. No, claro, porque iba a decir eso. Que es más, lo dijo el Papa. A ver, ¿qué? El Papa ¿El Francisco. nuevo? Ah. Francisco dijo,
no se vayan a dormir enojados con su pareja. No se vayan a dormir enojados con su pareja. Sí. Si hay una pelea a las 11, 12 de la noche, traten de resolverlo y se van a dormir más o menos en paz. Sí, Es como para un mí poco no la te idea. podés ir No, a dormir enojado. O sea, no. no sé si enojado o no. Podés estar enojado, Sí, porque podés estar conforme. enojado. No te podés ir a dormir sin saludar al otro y sin Coincido. que por lo menos en paz, dormimos en paz. Y Listo, mañana- mañana seguimos con este tema. Total. ¿No? Coincido. Sí, para mí eso. Está totalmente prohibido. No, eso ya lo dije. Quien abre un paquete nuevo, estamos hablando de cosas de la cocina. O una botella nueva, o un paquete de galletitas nuevo, un paquete no sé qué, lo que sea nuevo, está obligado a terminar el paquete viejo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? No me dejes 2 gaseosas de lo mismo Ah, abiertas. no, 2 total. paquetes de galletitas. No, no. Tomátelo. Más o menos, no es tan grave tampoco. Nada es grave, pero todas estas cosas está No, buena. yo, para mí es charlable. Charlable. Bueno. Para mí no está mal. Quien está enojado o tiene un mal día tiene el derecho de estar en silencio sin que el otro se lo tome y le haga una auditoría emocional. Completamente. Tenés que comunicar que estás enojado. Muy bien, la Si no- aclaración. si no- Mira, hoy tengo un mal día. Hoy tengo un mal día o estoy Total. muy enojado por esto, así que No me hinché los huevos. no, No sí, pasa nada. Bueno, se Bueno, puede decir de una sí. mejor manera, ¿no? Como, tranquilo, déjame tranquilo, listo, sí, Perfecto. Chicos, estamos alineados en algunas cosas. Sí. Me asombra. A ver. Bueno, esto es lo mismo. Está prohibido pedir sinceridad absoluta y después enojarse con las respuestas. Yo no estoy Igual, muy de acuerdo. no, yo tampoco. No, no estoy muy de Yo acuerdo. tampoco. Porque yo quiero sinceridad absoluta. Por ejemplo, No bruta. sinceridad No sinceridad absoluta bruta. sería, por ejemplo, ¿qué? ¿Con qué? No me puedo enojar. No, bueno, pero esa infidelidad es un montón. No, obvio no, porque que yo te digo enojas. que Si a hablaste veces... con alguien que no podías hablar. Hablaste con Pepita, que sabés que me molesta que hables con Pepita. Quiero la verdad. Ahora, sí me puedo enojar. Obvio, ¿por qué no me voy a enojar? No. Si habíamos quedado que no hablabas con Pepita. Obvio que me puedo enojar. Claro, ¿Cómo yo no? lo relacioné más con este tema de que a veces la gente es como muy sincera. Claro. Y dice, no, yo fui sincera, pero puede ser sincero, amable. Sincero, Y decir, che, Sil, Sí. no te queda tan bien esta campera. Y no decirte, che, te queda horrenda esa campera. ¿Se entiende? Ok, eso es Como esa directamente sinceridad. sincericidio o... Sinceridad bruta y horrenda. Sí. O sea. Bueno, no, estábamos hablando de preguntas que estás... Sí. Que no, para mí sí te puedes enojar, O sea, Tal cual. sí, podés te enojarte. podés enojar. Sí o con el reglamento matrimonial o A de ver. pareja. No sé, a ver, las inseguridades se trabajan en terapia, no son responsabilidad de tu pareja. Yo No, estoy un de poco acuerdo. sí son No, yo responsabilidad de la estoy de pareja. No. No estoy de acuerdo. No, No, para es nada. en terapia. No, porque No. tu pareja te puede generar inseguridades nuevas. Y se puede charlar con la pareja. Y se puede charlar y se supone que vos estás en pareja para que Obvio. para crecer Pero no y soy para la ser mejor. psicóloga. No, pero sos No, la sos novia. la novia. No, Compartí bueno, que pague todos los psicólogo. días. No, boluda, no. ¿en serio? Nunca estamos de acuerdo. No, porque Sí, vos tenés boluda. que poder sentarte con tu pareja y ¿Qué sé decir, yo, que hable che. con los amigos. No, pero China. la pareja es la persona que lo va a acompañar todos los días, Se que supone comparte que la vos tenés vida. que No soy madre, no soy la No, madre. Pero no, qué ¿qué pesado. tiene que ver la madre? Ay. Se supone que vos tenés que querer que tu pareja esté mejor, se supone que vos tenés que querer darle tranquilidad a tu pareja y se supone que vos querés que él crezca y que vos crezca y ayuden a crecer y ser mejores personas. Obvio. No digas obvio, está Que lo diciendo que hagas vaya a con una terapia. terapia en el medio. Qué Pero piba. si le da inseguridad, no sé, por ejemplo, vos vivís escotada, ¿no? Bueno. Vas a todos lados escotada y a él le genera inseguridad. Qué lástima, ¿De mi qué amor. nos sirve hablarlo con su terapia? Que lo tiene arregle en terapia. No, pero tiene Pero que hablar yo no con... me voy a cambiar porque él tenga una Yo no inseguridad. dije que vos te cambies. Ah. Vos seguís escotada, pero vos le das tranquilidad a tu novio de, mira, me gusta esto. No sé, te fijás de qué manera le podés llevar tranquilidad a tu novio para que no esté molesto o inseguro con eso. Que aprenda a vivir con ello. Ay, qué pesada. Cuando se pone así me pone del orto. Dale. La fidelidad no se negocia. Ay, chicos. Obvio que sí se negocia. ¡Ay, Gordi! Se renegocia ¿Qué? la infidelidad. Ay, me decís a mí Amor, después. me fui de vacaciones y estuve con alguien. Bueno, la pasaste bien, listo, chau. ¿Qué querés que Después te me dicen diga? a mí que Pará. yo llevo la contra. No, banco que si vos tenés una pareja que está todo bien, que estés con otras personas,
Está bien, No. pero se habla entonces. Pero ponele que no, que tenés una pareja cerrada. Sí. Monogamia o bala. Entonces fue infiel. Sí. ¿Y lo perdonás? Sí, después te cuenta, che, amor, la verdad que en Bucio me calenté con un negro espectacular que tiene una chota de 3 metros. Bueno. ¿Pero qué te pasa, chicos? ¿Qué les pasa? Entonces ahí das decís, cuenta. bueno, está bien. ¿Por qué no trajiste al negro? Y si era de amor? 1 metro, Listo, si era de 10 también, centímetros, es como no que lo ya fue. presente. Si no sabes quién es, no tenés contacto, no lo tenés en Instagram, No. listo, una No, para aventura mí no. de un momento. la O sea, pasaste pero cuenta? para vos preferís que te cuente que me lo cuente. No hay y si no te lo chance. cuenta y te lo enterás en 6 meses, Peor. si me lo un entero- amigo te dice, o el chabón ese te escribe por Instagram, estuve con tu No, lo novio. agarro a mi no novio, viaja che, más sos pelotudo, solo. ¿por qué no me dijiste? Si sabes que está todo bien. ¿Sos boludo? Y no Claro, viaja no. más solo después de No, eso. sí, que viaje solo, que haga lo que quiera. viajar No, para mí solo. la fidelidad no se chicos, mi negocia. ex se Al fue- menos que esté hablado y tengamos pareja abierta, al menos que esté hablado Claro. y tengamos permitidos, al menos que esté hablado, no. Escuchá, mi último novio se fue a Chile como 2 semanas Sí. y me contaba. Tipo, él no me respondió por un montón de horas y después me decía, no, fui con un pibe a tal lugar. ¿Me y me estás contaba. jodiendo? Sí, te juro. No, Te juro. esa modernidad a mí no sé, Sí. rarísimo. Existe otro reglamento de pareja. Existe el derecho constitucional a pedir espacio sin que la otra persona interprete automáticamente que la relación se terminó. No entiendo bien esto. Para Claro, mí el como que- espacio, distancia. Claro, como yo te digo, che, la o sea, verdad que que necesito un un tiempo. tiempo. prefiero verte prefiero esta semana no vernos, Te porque me necesito estar separo. solo. Ah, pero no es que necesito un tiempo para pensar. No tengo ganas de estar con nadie esta semana. Me separo. No, me parece que está bien. ¿Cómo te separas, Ay, China? qué piba. Sí, boluda. Pero si tu novio, por ejemplo, la semana que viene, la verdad, o está medio bajón, no tiene que resolver cosas de laburo o lo que sea, y quiere irse a Escobar, a la casa que tiene Escobar toda la semana. No vuelvas, mi amor. Ay, no, este personaje de la Ay, China a mí me chicos, saca en serio. es que- No estoy actuando. No es un personaje, no es un personaje. Ya, Y les mamá. voy a decir algo. Estoy en este momento teniendo una remera que dice, para los que somos fanáticos de esta serie, que es Friends, miren. Dice, la remera dice, we were on a break, que quiere decir, estábamos, ay, la estoy, ahí está. Quiere decir, estábamos en un tiempo, y atrás dice, a ver si se lee, we were not on a break. No Ok. estábamos en un tiempo. Esta es Ok. una escena icónica de la serie Friends para todos los que somos fanáticos, que justamente Ross y Rachel, esta pareja, estaban de novios y él le pidió un aire, pero no le pidió un tiempo, le dijo necesito un aire, ella, perdón, le pidió un aire. Y él ese aire se lo tomó como, chao, me voy, y esa noche se fue a agarchar a otra. ¿Viste? No. Son todos iguales. Y toda la vida discutieron de, ¿estábamos en un tiempo O o no no estábamos en un tiempo? Y ella le había pedido un respiro nada más, ¿entendés? No, estamos separados un tiempo. Pará, hay un clásico. Es este el clásico. No, Friends. pero en la vida nuestra, A hay ver. un clásico, que conozco gente que lo ha hecho, que se peleaban el fin de semana con sus novias, terminaba todo re mal. Claro, como estaban peleados, iban por ahí, hacían cualquier cosa, el lunes se amigaban con la novia. ¿Ves por qué no Chicos, sale solo mi pará, novio? y te voy a decir algo. Un beso Y a eso mis tres pasa un hermanos. montón. Sí, mira, tus hermanos. Esto es típico de hombre. Mujer también. El no discutimos. Y en ese discutimos, no, estábamos en crisis, pasaron algunos. No es así. No es así. No es ¿Ves? así. Último reglamento de la Último. pareja. Los mimos matutinos son un derecho adquirido. Ay, no, Re, salí de ay, acá. amo los mimos matutinos. No. ¿No te gusta? No, Sin no. Sí, re. ¿Sin no. beso? Sí, sin beso. Sin ¿Por qué? nada. No me gusta que me cargoseen mucho. Mm. Me gusta el mimo, pero no el cargoseo. Que ya me estés tocando Ay, la cara no, y todo. salí. Ay, me encanta. Salí. No, salí, fuera, estoy fuera, loco, fuera. Me tocó el despertador. O sea, vos querés un mañanero seco, limpio, así, nada Qué más. mañanero. Sin mimo. No, Ah, no, mimos, gorda, no, dijiste. no. Mimos. Por eso yo dije mimos, pero hoy usted está diciendo no, como... Pero yo dije no al beso. No al mimo. el mi- Un mimito ahí, como qué tierno, sí. Ah, pero eso no es un mimo, eso es un perro. Bueno, No me gusta nada. todo este programa, Claro. hermoso programa, a ver... Sin Dice, lavarse sí, los sin dientes. lavarse los dientes es hermoso, dice alguien en el Ni chat. en pedo, El tema una que hora si muerta. sí, digo, si tenés una pareja y te Sí, calienta mucho, obvio. te chupa un huevo. Si Obvio de mal que te aliento, chupa un no. huevo. Claro. Es tu pareja. Obvio. Bueno, bien, fue un Pepe. programa Heavy.
Hablamos mucho del temita, ¿eh? Sí. Y cosas íntimas, y vos me preguntás muy de más a veces. Bueno, nena, Te vas pero al pasto. déjame preguntarte. Vos Te podés vas hacer lo al que pasto. quieras. Y les recuerdo a todos, ¿cuáles son las líneas que están de Mesh Media Bus, los colectivos que tienen nuestras pantallas espectaculares con toda la publicidad de Dos Reyes King? ¿Tenemos imágenes de eso? Ahí amo. Stephen, ahí está, mira. La 161, 168, creo que toma Fede todos los días para venir acá. 101, 127, ahí están de Mesh Media Bus. Nuestra publicidad, me encanta, me Amo, encanta, amo, me amo. encanta. Chicos, se nos fue el programa como siempre rapidísimo. Hablamos de todo. Gracias por estar. Gracias por cada martes y cada jueves. Ay, se viene el fin de semana. No Se nos viene vemos hasta el martes que viene. Sí, no nos vemos hasta el martes que viene. No nos vemos hasta el martes. ¿Qué hay ¿Cómo el 3 de 3? julio? ¿Qué? Íbamos a tu casa. Ah, sí. ¿Quién dijo que venían a A mí nadie casa? me invitó. ¿Quién dijo que veníamos a casa el día del locutor? No me acuerdo ¿Cuándo yo. hablamos Pero eso? sí, vamos, qué sé yo. Pero por favor. ¿Qué día cae Pero 3? por favor, 3 de junio cae viernes que juega Argentina. Juega. Juega Argentina y este sábado también juega Argentina. Gracias. Nos vamos, gracias por estar, los quiero un montón, un montón, un montón, los amo, gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes, 14 horas, nos vamos bailando. Arriba, la vida se disfruta. Sube el volumen, empieza el juego. Toda la onda de Silvina Escudero. Prende la cámara, sentí el movimiento. Que esta alegría se quede en el cuerpo. Vas a reír, vas a cantar. Desde tu casa te vas a sumar. Si estás bajón te va a levantar. Que la rutina se quede atrás. Al modo Escudero, todo se enciende primero. Baila la risa, vuela el humor. Late la pantalla con todo el sabor. Al modo Escudero, ven y te acerca, te espero. Dale play fuerte a tu corazón. Que el show comienza. Qué buena función. Hay confesiones, hay descontrol, un poco de chisme y mucho amor. Préndete a mí, marcando el ritmo. Silvi te mira y... Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden